En 1952, un avión de la Fuerza Aérea llamado 124 Globemaster II se estrelló contra una gran montaña mientras volaba de Washington a Alaska. Lamentablemente, las 52 personas que iban a bordo no sobrevivieron. El mal clima de la época dificultó la búsqueda del lugar del accidente, e incluso después, todos los intentos por localizarlo fracasaron. Sin embargo, en el 2012, una tripulación de un helicóptero que realizaba una misión de entrenamiento avistó los restos del avión estrellado en un glaciar llamado Colony Glacier, en Alaska. Comenzaron a buscar más piezas y confirmaron que, en efecto, se trataba del avión desaparecido. Desde entonces, durante aproximadamente una década, cada verano diferentes grupos militares han estado ayudando en una operación llamada Glaciar Colony. Han logrado identificar a 40 de las 52 personas que perdieron la vida en el accidente. Los soldados que participan en esta tarea toman muy en serio su promesa de nunca abandonar a un camarada caído. Creen que es su deber traer de vuelta a aquellos que no pudieron regresar por sus propios medios. Otro descubrimiento proviene de los Alpes. En 1991, algunos excursionistas que estaban explorando los pintorescos Alpes tropezaron con un cuerpo humano. Estaba medio congelado en el hielo en la cima de un paso de montaña entre Italia y Austria. Al principio, la policía local pensó que podría ser un accidente de montañismo, pero en unas pocas semanas, arqueólogos comenzaron a afirmar que este hombre podría haber vivido hace más de 5,000 años. Al final, le dieron al hombre congelado el apodo de Ötzi. Fue nombrado así por el valle cercano de Ötztal. Se ha vuelto bastante famoso como la momia de hielo más antigua registrada. El estado congelado de Ötzi puede que no sea tan único como pensábamos, y ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Los arqueólogos tienen otra teoría. Al principio, todos estaban convencidos de que Ötzi marcaba el inicio de un periodo más frío porque había quedado congelado en el hielo sin interrupciones desde que había perdido la vida. Sin embargo, en las últimas décadas, los glaciares y las placas de hielo en todo el mundo se han estado derritiendo como helado en un día caluroso de verano. No solo Ötzi, sino otros antiguos vestigios como cuerpos, equipos de caza, excremento de caballo e incluso antiguos esquíes comenzaron a aparecer. Así que, los arqueólogos dicen que existen sitios similares. Han encontrado bastantes, y todos encajan perfectamente en este creciente campo de la arqueología glaciar. Parece que a medida que el mundo se calienta, revelará aún más secretos antiguos procedentes del profundo congelamiento. William Taylor y Nick Jarman estaban explorando las nevadas laderas de las montañas Altai en Mongolia. De pronto, encontraron un antiguo tesoro escondido en el hielo. Dentro de él, hallaron un bien conservado eje de flecha de 3,000 años de antigüedad adornado con marcas de ocre. Estaba en perfectas condiciones, algo raro para objetos orgánicos de esa antigüedad. También encontraron otros artículos, como una punta de flecha de bronce con trozos de tendón de animal aún adjuntos. Todas estas reliquias habían permanecido intactas durante cientos de años, ya que habían estado encerradas en el hielo. En Mongolia, las crecientes temperaturas han derretido parches de hielo que permanecieron congelados durante siglos. Descubrimientos similares se han realizado en Yukón, Estados Unidos, Italia, Siberia y Noruega. Se han identificado miles de sitios. Sin embargo, los científicos están compitiendo contra el tiempo para documentar y preservar estos artefactos antes de que se pierdan para siempre.
El estudio de estos artefactos desafía la definición de estos entornos como territorios salvajes y muestra cómo los indígenas coexistieron con la naturaleza allí. A veces, las personas también encuentran objetos sencillos, tan sencillos como una sandalia. Esta, descubierta en uno de los pasos montañosos del centro de Noruega, indica que las personas utilizaban esta ruta aproximadamente hace 1700 años. Esto sugiere que había menos nieve y hielo en esa área en aquel entonces. La sandalia, que data de alrededor del 300 antes de la Era Común, se parece a las sandalias romanas de esa época. De nuevo, en Noruega, unos cazadores encontraron una espada de hierro en lo alto de una montaña, a más de 1600 metros sobre el nivel del mar. No hay ninguna tumba cercana, y es desconcertante por qué alguien tendría una espada en un lugar tan remoto. Los arqueólogos especulan que el dueño podría haberse perdido. Entonces, en 2011, comenzaron a aparecer objetos inusuales que se asemejan a ondas gigantes a medida que se derretía el hielo. La datación por radiocarbono sugiere que este objeto en particular fue creado alrededor del 400 a.C. Mide más de 1 metro de largo y tiene cortes de cuchillo. Esto desconcertó a los arqueólogos hasta que un miembro del equipo los reconoció como tang, o alicates, utilizados para asegurar cargas en trineos al transportar heno o hojas para alimento de animales. La gente de la zona usaba trineos de heno con alicates hasta la década de 1950, cuando los tractores se volvieron más comunes. Ahora, volvamos miles de años atrás en el tiempo. Podemos hacerlo fácilmente al observar este mamut lanudo. Esta criatura luce un poco como un juguete apreciado pero desgastado. El antiguo gigante, cuyo apogeo fue hace 39.000 años, es el mamut mejor conservado que se ha encontrado. Incluso su característico pelaje enmarañado está sorprendentemente bien preservado, habiendo estado atrapado en hielo glaciar hasta su reciente descubrimiento en Siberia. Este notable animal está entrando en escena en Yokohama, Japón. Los científicos están realizando pruebas que podrían traer de vuelta a la vida a esta especie extinta. Cuando se toparon con esta hembra de mamut, descubrieron un tesoro oculto, una muestra de su sangre preservada bajo el hielo. Por lo tanto, creen que esta antigua sangre podría ser la clave para resucitar al mamut. También encontraron tejido muscular bien conservado. Tenía entre 50 y 60 años cuando halló su gélido destino. El descubrimiento de sangre de mamut ha reavivado los debates sobre la ética de resucitar a criaturas extintas como en Parque Jurásico. Su ambicioso plan es implantar un óvulo en un elefante vivo para un embarazo de 22 meses, con la esperanza de que al menos una célula viva de mamut pueda sobrevivir. ¡Súbete! ¡Nos vamos a los Alpes franceses! Estamos en un lugar no muy lejos de donde un avión de Air India se estrelló trágicamente hace 46 años. Nos acompaña un diligente rescatista de montaña y su vecino. Fueron a esta área después de que un grupo de turistas notó algo extraño en un glaciar. Era una bolsa. La embajada de la India en París se enteró y estaba totalmente dispuesta a obtener esa bolsa. Lo que la hace bastante interesante es que tenía escrito Correo Diplomático y Ministerio de Asuntos Exteriores. El vuelo de Air India estaba en camino de Mumbai a Nueva York cuando se desplomó en enero de 1966. Arrastró consigo a las 117 personas a bordo. ¿Adivina qué más estaba en el bolso además del correo diplomático empapado? Tenía una pila de viejos periódicos indios. Por lo tanto, junto a estos, también encontraron pedazos de la cabina del avión, un zapato solitario y un montón de cables. Verdaderos tesoros inesperados en esa montaña.
Durante el verano del 2013, los científicos se toparon con un mensaje dejado por un geólogo llamado Walker, quien lo había colocado allí 54 años antes. Ese fungió en cierta manera como el último testamento del hombre. Falleció justo un mes después de esconder la botella en las rocas de la isla. El contenido del mensaje fue bastante asombroso. En 1959, Walker había medido la distancia desde esas mismas piedras hasta el borde del glaciar, y resultó ser de apenas 51 metros. Para el 2013, esa distancia había aumentado a 122 metros. Los investigadores están convencidos de que este marcado contraste entre las dos mediciones subraya las consecuencias del calentamiento global en curso. Imagina el hielo derretido en las montañas de Noruega como una máquina del tiempo que revela un tesoro oculto. Casi 800 artefactos vikingos, guardados durante más de 1000 años, han sido descubiertos. Nos ofrecen un vistazo a las bulliciosas redes comerciales de la era vikinga y el papel crucial de los pasos de montaña en este antiguo comercio. Entre los hallazgos se encuentran zapatos de cuero, cómodas manoplas de lana, túnicas elegantes, puntas de flecha con plumas, herraduras, bastones y utensilios de cocina del kit del chef vikingo. Incluso hay souvenirs de caballos de carga vikingos. Estos artefactos nos proporcionan una visión de los antiguos hábitos de viaje y las épocas de mayor afluencia cuando esos caminos estaban llenos de actividad y nos dan una idea de las vidas de los aventureros. Te presento a Costello. Es un pulpo de arrecife brasileño, pero no es un pulpo común. Mientras lo observaban, los científicos comenzaron a sospechar que podría estar teniendo pesadillas. Cuando dormía, cambiaba de color, hacía algunos movimientos repentinos, expulsaba agua e incluso liberaba tinta. Decidieron estudiar a Costello por un tiempo. Su comportamiento durante el sueño parecía reflejar estrés y miedo. El estudio mostró que podría tener sueños vívidos, a veces terroríficos. Aunque solo es un pulpo, estas criaturas submarinas, que son adorables, son conocidas por su inteligencia y, en ocasiones, por tener comportamientos similares a los humanos, por lo que es totalmente posible que tengan sueños como nosotros. En el caso de Costello, podría estar atormentado por recuerdos de tiempos difíciles en la costa de los Cayos de Florida. El pobre Costello tiene un pasado duro. Perdió un tentáculo ante un depredador antes de ser capturado. Así que tal vez eso sea lo que ve en sus sueños. Si se demuestra que es cierto, este descubrimiento podría cambiar nuestra percepción de la inteligencia y la conciencia tanto de animales como de humanos. Resulta que las plantas pueden hablar. Bueno, en cierta forma. Los científicos descubrieron que las plantas emiten clics ultrasónicos cuando están estresadas. Imagina a unos tomates y plantas de tabaco en apuros. Hacen sonidos como burbujas de plástico explotando, pero de frecuencia tan alta que no podemos escucharlos. Se llaman señales ultrasónicas y podrían ser su forma de indicar estrés. Esto significaría que las plantas pueden comunicarse entre sí, y las que están estresadas prefieren ser dramáticas y que todos sepan sobre sus problemas. Producen de 30 a 50 chasquidos y crujidos por hora. Las plantas tranquilas y saludables hacen mucho menos. Y no solo hablan, sino que incluso tienen su propio lenguaje. Hacen diferentes sonidos dependiendo de si la planta tiene sed o se siente molesta por un tallo cortado o por otra cosa. Además, algunas son tan dramáticas que empiezan a dar la voz de alarma incluso antes de mostrar signos de deshidratación, cuando saben que el peligro está cerca. Sin embargo, los científicos no están seguros de por qué lo hacen. Creen que podrían realizar cavitación, un término que describe a las burbujas de aire danzando dentro de la estructura de la planta. Las plantas que cantan estas sinfonías incluyen maíz, trigo, uvas e incluso cactus. Este es un gran descubrimiento en la agricultura. Podríamos usarlo para verificar si nuestros cultivos tienen sed y cosas por el estilo.
Así que ahora escucharemos a escondidas a las plantas para descifrar su lenguaje secreto. Es momento de algunas noticias universales. Estudios recientes están sacudiendo lo que sabíamos sobre la edad del universo. Nuestros hallazgos durante las últimas décadas mostraban que el universo debía tener alrededor de 13.700 millones de años. Sin embargo, un nuevo estudio muestra que podría ser casi el doble de antiguo, hasta 26.700 millones de años. Ten en cuenta que no está comprobado, así que por ahora el número oficial permanece igual. Los científicos utilizaron el tiempo desde el Big Bang y estudiaron estrellas antiguas para medir la edad del universo. Pero algunas estrellas se estaban haciendo las difíciles y aparentaban ser más antiguas que el propio universo. Por ejemplo, la estrella Matusalén, que se estima que tiene alrededor de 14.000 millones de años. Sería más antigua que el universo. Además, el telescopio espacial James Webb captó galaxias que parecían muy maduras apenas unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang. Todo esto plantea algunos desafíos para los astrónomos. Pero esta nueva hipótesis combina la teoría del universo en expansión con algo llamado la teoría de la luz cansada. Sugiere que la luz pierde energía a medida que atraviesa las distancias cósmicas. Combina esto con la teoría del universo en expansión y ¡boom! A medida que el universo se expande, la luz pierde energía, por lo que no podemos ver todas las estrellas antiguas que están muy lejos de nosotros, lo que podría llevarnos a cometer un error al calcular la edad del universo. El nuevo modelo también retrasa el momento en que las galaxias comenzaron a formarse. Sugiere que esas galaxias tempranas, observadas por el telescopio Webb, tardaron mucho más en formarse de lo que pensábamos. Este estudio es una gran sacudida en la comunidad científica. Si cometimos un error tan grande en los cálculos, tendríamos que replantearnos los principios fundamentales de la astrofísica. Eso sería un gran avance y habría que hacer una enorme revisión de casi todo. Por eso debemos ser muy cautelosos al respecto. Así que, mientras los científicos estudian esta nueva teoría, solo tenemos que esperar los resultados. Estas no son las únicas noticias espaciales. La nueva tecnología de inteligencia artificial ya está siendo utilizada para la investigación científica. Esta vez, la IA nos está ayudando a buscar señales de vida extraterrestre. Investigadores de búsqueda de inteligencia extraterrestre crearon algoritmos de aprendizaje automático que nos ayudarán a filtrar el ruido cósmico más rápida y eficientemente. Cuando diriges un radiotelescopio hacia las estrellas, es como sintonizar una estación de radio celestial llena de diferentes señales. Captamos de todo, desde púlsares hasta galaxias de radio e interferencias terrestres. Obviamente sería bastante difícil identificar una potencial señal de extraterrestres en todo este lío. Durante más de 60 años, los científicos tuvieron que hacer todo esto manualmente. Era una tarea abrumadora, escanear el cielo y explorar innumerables estrellas y frecuencias de radio. Pero ahora, la inteligencia artificial ha venido a ayudar. Los algoritmos están entrenados para reconocer y distinguir patrones de interferencia conocidos, como los de los teléfonos móviles y los aparatos electrónicos, en medio de los datos cósmicos. Detectan cualquier cosa que se desvíe de los patrones conocidos, la posible aguja en nuestro pajar. Y ya tenemos algunos avances. Los astrónomos captaron 8 señales que no encajan en patrones conocidos. Aunque no están confirmadas como vida extraterrestre, muestran un gran potencial para futuras investigaciones. Volviendo a los animales, esta vez visitamos la Tierra prehistórica. Imagina a tortugas tan colosales que hacen ver a las tortugas de hoy como diminutos juguetes. Recientemente, científicos encontraron los restos fosilizados de una de estas gigantes. Es un titán marino que surcaba las aguas europeas hace unos 80 a 70 millones de años. El descubrimiento fue accidental. En el norte de España, un excursionista tropezó con fragmentos de esta criatura cerca de los Pirineos. Esta tortuga tenía el tamaño de un rinoceronte, alrededor de 4 metros de largo. Para que te hagas una idea, el animal sería del tamaño de un coche normal. Demuestra que los grandes tamaños eran más comunes antes de un evento de extinción. Las tortugas que conocemos ahora, de longitudes más pequeñas pero aún significativas, llegaron después.
pero los océanos antiguos estaban llenos de tortugas gigantes que devoraban moluscos y medusas. Este descubrimiento también desafía la idea de que las tortugas gigantes eran exclusivas de América del Norte. La existencia de este coloso prueba que estos reptiles también se encontraban en aguas europeas, así que esta podría ser solo la punta del iceberg. Y finalmente, el telescopio espacial James Webb de la NASA ha hecho un gran descubrimiento. Detectó un compuesto crucial de carbono en el espacio. Se llama catión metilo, y esta diminuta molécula, aunque pueda parecer insignificante, podría ayudarnos a desentrañar los secretos de la química orgánica interestelar. El carbono es increíblemente importante. Las moléculas de carbono son bloques de construcción que forman todo, desde estrellas y planetas hasta, bueno, nosotros. Es el ingrediente clave para la vida, y los científicos están ansiosos por comprender cómo participó de nuestra existencia en la Tierra y si podría hacer lo mismo en otras partes del universo. Además, el catión metilo juega un papel muy importante en la formación de moléculas complejas basadas en carbono. Por eso es genial que hayamos descubierto el catión metilo, aunque esté muy lejos. Los científicos de la NASA lo encontraron en un sistema estelar joven. Este sistema se encuentra a unos 1350 años luz de nosotros, en la nebulosa de Orión. La estrella de este sistema, que es más pequeña y un poco más débil que nuestro Sol, está bombardeada por la intensa luz ultravioleta de estrellas jóvenes, masivas y calientes cercanas. Podrías pensar que una radiación UV tan fuerte destruiría las moléculas orgánicas complejas, pero el equipo de investigación cree que en realidad podría iniciar la formación de estos compuestos de carbono. Quizás las estrellas más fuertes y sus niveles de radiación superiores realmente funcionen como fuentes de energía para la vida y desencadenen una reacción química que da como resultado compuestos de carbono complejos, como plantas y animales. Parece que al fin encontramos otra pieza del rompecabezas. ¡Sorpresa! Hay más de 7 continentes en nuestro planeta. Argolandia, un continente oculto, puede ayudarnos a entender cómo se verá la Tierra en el futuro. Para descubrir cómo se ocultó de nosotros y qué secretos guarda, solo tendremos que seguir mirando. ¿Listo para un misterio? Los científicos han estado buscando un pedazo de tierra que ha estado desaparecido por más de 100 millones de años. No es exactamente una noticia de primera plana, ya que la gente busca información sobre la historia de nuestro planeta todo el tiempo. Podrías pensar que se trata de una ínfima isla en algún lugar en medio del océano. Bueno, estarías equivocado, porque este continente solía ser tan grande como todo el territorio de Estados Unidos. Durante mucho tiempo, los geólogos se han preguntado si un enorme fragmento de la Australia contemporánea desapareció en el aire. Algunos creían que estaba escondido en algún lugar del fondo del océano, pero gracias a algunos especialistas holandeses y a 7 años de investigación, ahora sabemos que hay restos de esta tierra perdida debajo de las exuberantes selvas del sudeste asiático. Los continentes que vemos en nuestros manuales de geografía son como piezas dispersas de un rompecabezas. Incluso hay un experimento interesante que puedes hacer para comprobarlo por ti mismo. Busca un mapa del mundo en línea e imprímelo. Recorta todos los continentes y juega con ellos. Verás que todos encajan. Lo más impresionante es cómo Sudamérica encaja perfectamente con África. Si cierras los océanos que se formaron en los últimos 200 millones de años, los continentes parecen formar una gigantesca letra C. Y esa C es lo que los científicos llaman el supercontinente Pangea. Flotaba en un océano llamado Panthalassa, y la parte interior de la letra C tenía un tramo de agua más pequeño que era el océano Tetis. Es en este pequeño océano donde las cosas se ponen interesantes. En el período Jurásico este continente desapareció. Al que los científicos comenzaron a llamar Argolandia se esfumó y dejó un hueco en Australia, ahora conocido como la llanura abisal de Argo. Inicialmente los geólogos creían que todo esto se debía a un proceso llamado subducción. Es cuando una parte de la corteza terrestre se sumerge debajo de otra y se recicla en el manto del planeta. Por lo general, los especialistas pueden rastrear esta desaparición continental a través del desgaste de la corteza. Así fue como descubrieron, por ejemplo, que India chocó con Asia y nos regaló las majestuosas montañas del Himalaya. Pero para Argolandia, las cosas eran un poco más complicadas. Los fragmentos aparecían en lugares como Myanmar e Indonesia, pero se comportaban como unas reliquias viajeras del tiempo, luciendo mucho más antiguas de lo que se suponía cuando Argolandia se separó de Australia. Inmediatamente surgió la pregunta:
Si un continente puede comportarse de manera tan extraña, ¿cuántos más están allí haciendo lo mismo? Afortunadamente los científicos han elaborado toda la cronología de Argolandia y han resuelto su misterio. No se hundió ni fue engullida. Simplemente se transformó en un argopélago, desintegrándose en piezas más pequeñas llamadas microcontinentes y alejándose de Australia. Estos minicontinentes luego realizaron un pequeño viaje antes de asentarse en las selvas del sudeste asiático. Este descubrimiento encaja perfectamente en todo el rompecabezas de Pangea. Nos ayuda a entender mejor cómo los continentes se dividen y se forman, todo en un solo descubrimiento, revelando secretos de la biodiversidad y el clima de aquellos tiempos. Si te gustaría descubrir más secretos sobre la historia, la civilización o simplemente objetos cotidianos, asegúrate de darle me gusta a este video y suscríbete al canal. Por ejemplo, el misterio detrás de esta línea de especies invisible de Indonesia. Se llama Línea de Wallace y fue nombrada así por el explorador británico Alfred Russel Wallace. Hace más de 150 años, Wallace estaba en un viaje por el archipiélago malayo, visitando miles de islas. Lo que encontró fue que los animales de un lado de esta línea invisible eran considerablemente diferentes de los del otro lado. Esta línea invisible es como una pared entre marsupiales y tigres, por ejemplo, o entre pájaros melíferos y trogones. Pero ahora sabemos que hace unos 35 millones de años, Australia se separó de la Antártida y colisionó con Asia. Y este triángulo amoroso continental desencadenó cambios significativos. No solo modificó la apariencia de la Tierra, sino que también alteró las especies de animales en cada lado de la línea de Wallace. En tiempos más recientes, un grupo de especialistas publicó un estudio que afirmaba que esta colisión y el caos climático hicieron que las especies asiáticas se sintieran cómodas viviendo en el archipiélago malayo. Mientras tanto, los animales australianos no estaban tan contentos con el nuevo entorno. Para algunos era demasiado cálido y húmedo, y otros no podían soportar el estilo de vida de la isla tropical. El descubrimiento de este cambio continental hacia Asia también podría explicar el reciente hallazgo de una especie humana que tampoco parecía tener mucho sentido. Verás, en esta cueva oculta de Filipinas, los arqueólogos se toparon con un nuevo ancestro humano. Parece que hace unos 50.000 años en la isla de Luzón existía una antigua especie similar a los humanos. El investigador principal creía que este hallazgo era crucial para entender la evolución humana en Asia, y nombró a esta nueva especie en honor a la isla, Homo luzonensis. Pero aquí es donde se vuelve un poco confuso. Los huesos encontrados por los arqueólogos tenían un pequeño problema. Tenían una extraña mezcla de características que no se habían visto juntas en ninguna otra especie de homínido. Dientes más pequeños, similares a los nuestros, pero manos y pies que se parecen más a las de nuestros antiguos ancestros humanoides. Fueron precisamente esas extremidades arcaicas las que conectaron a esta especie humana con el longevo territorio austral. Esto se debe a que tienen un aspecto primitivo, como el Australopithecus africanus, por ejemplo. Sin embargo, estas dos especies están separadas por entre 2 y 3 millones de años de tiempo y de evolución. Muchos se han preguntado, ¿el Homo luzonensis es realmente una nueva especie? No todos están convencidos, pero podría explicar por qué los seres vivos también se ven afectados por el constante desplazamiento del terreno que tenemos debajo. El hecho de que no hayan cambiado mucho durante nuestras vidas no significa que nuestros continentes se verán así para siempre. Evolucionaron desde este gran megacontinente y es muy probable que en el futuro terminen en una posición similar. En este sentido, un geólogo de una universidad europea intentó predecir el futuro de los supercontinentes de la Tierra. Como punto de partida utilizó un terremoto que ocurrió en Portugal en 1755, cuando las placas tectónicas se comportaron un poco diferente de lo esperado. Después de años de investigación, llegó a una teoría en 2016. Creía que las uniones entre estas placas tectónicas podrían estar separándose, preparando el escenario para una ruptura mayor. Es como cuando el vidrio se agrieta entre dos agujeros en el parabrisas de un automóvil. Si esto sucede, una zona de subducción podría extenderse desde el Mediterráneo hasta más allá de Irlanda, trayendo volcanes, terremotos y nuevas montañas a estas regiones. Si todo va según el plan, el Océano Atlántico desaparecerá y también lo hará el Pacífico, convirtiéndose en una gran extensión de agua. En lugar de los 7 continentes que conocemos hoy, obtendremos un nuevo supercontinente al que se llamó Aurica, porque tendría Australia y las Américas en su corazón. No es el único escenario posible, sin embargo. Novo Pangea podría ser otro.
Y es fácil de prever. El Atlántico permanece abierto y el Pacífico se cierra. Luego está Amasia. En este caso tendrías que imaginar que el Océano Ártico se cierra y que el Atlántico y el Pacífico permanecen abiertos. Todo se desplaza hacia el norte alrededor del polo, excepto la Antártida. Otra posibilidad se llamaría Pangea Última. Se reduce la expansión en el Atlántico y aparece una nueva placa de subducción en la costa este de las Américas. De cualquier manera, si todos los continentes colisionan en el futuro una vez más, algunos dicen que no será divertido experimentarlo. Se cree que en unos 250 millones de años nos sentiremos como si estuviéramos atrapados en una sofocante bolsa de plástico empapada. Curiosamente, esa bolsa será el mejor lugar para vivir en la Tierra, en las áreas costeras. En cuanto a las zonas interiores, serán abrasadoras, como un desierto en llamas. Es posible que muchas de las especies de animales que conocemos hoy en día no sobrevivan. En cuanto a nosotros, los humanos, tendremos que ser creativos si queremos resistir el calor. Deberíamos estar agradecidos, sin embargo. Estos modelos digitales son grandiosos porque podemos usarlos para probar todo tipo de ideas interesantes. Por ejemplo, cómo estos supercontinentes interferirían con las mareas. Considerando los futuros viajes espaciales, estos modelos pueden ayudarnos a entender los climas de los exoplanetas, aquellos que están ubicados fuera de nuestro sistema solar. Los arqueólogos hicieron un descubrimiento extraordinario cerca de El Cairo recientemente. Redoble de tambores, por favor. La momia más antigua y más completa encontrada hasta la fecha en el país. La momia de 4.300 años fue descubierta en un grupo de tumbas cerca de la pirámide escalonada de Zoser, que data del Imperio Antiguo de Egipto. Estaba cubierta de capas de oro. El equipo también encontró otras tumbas, incluyendo una perteneciente a un funcionario egipcio antiguo y otra a un guardián secreto que tenía el poder de realizar ceremonias especiales. Otra tumba interesante era la de un escritor que contenía las estatuas más grandes encontradas en la zona. Este extenso sitio funerario también alberga más de una docena de pirámides y campos de descanso. Probablemente una de las momias más famosas del mundo sea la de Hatshepsut. Ella gobernó Egipto durante aproximadamente 20 años, construyó todo tipo de edificaciones impresionantes y creó nuevas rutas comerciales. Pero cuando el arqueólogo Howard Carter encontró su tumba en el Valle de los Reyes, su sarcófago estaba vacío. Sin embargo, Carter encontró 2 ataúdes en otra tumba, uno de los cuales pertenecía a la nodriza de Hatshepsut y el otro a una mujer desconocida. En 2006, un equipo de especialistas decidió investigar si esa dama misteriosa era la misma reina. Encontraron una muela en una caja de madera con el nombre de Hatshepsut y al compararla con un hueco en la boca de la momia, coincidía perfectamente. Ramsés II fue un gobernante bastante impresionante, pero fue su momia la que finalmente hizo historia. Se considera que Ramsés fue el faraón más poderoso de todo Egipto, ya que gobernó durante la increíble cantidad de 6 décadas. Además, vivió más de 90 años. Es bastante sorprendente considerando la época en la que vivía. Ramsés II supuestamente tuvo más de 100 hijos. Esa sí que es una familia numerosa. Cuando falleció, su cuerpo fue enterrado originalmente en el Valle de los Reyes, pero unos ladrones intentaron robar todos los tesoros de su tumba. Sin embargo, los oficiales de aquel entonces no lo permitieron, así que trasladaron su cuerpo a un lugar secreto para mantenerlo seguro. Avancemos rápidamente hasta el siglo XIX y la momia de Ramsés II fue descubierta junto con la de otros gobernantes e importantes funcionarios. Pero no estaba en las mejores condiciones, así que los arqueólogos la llevaron a París para que recibiera cuidados especiales. El problema era que no podía ser transportada a otros países así nomás. La única solución fue otorgarle a Ramsés II su propio pasaporte. Su ocupación fue registrada como rey y el documento incluso incluía su foto. Como todos sabemos, la mayoría de las momias no son conocidas por tener la piel más hidratada. Pero la de la mujer asiática conocida como Lady Di demuestra lo contrario. No Lady Di. Esta distinguida dama de tiempos antiguos fue descubierta en una tumba ornamentada en 1971 y lucía fabulosa, si es que podemos decir eso de una momia. Gracias a las condiciones especiales de su tumba, como la humedad del ambiente y la falta de oxígeno, su cuerpo se conservó casi perfectamente. Su piel era suave, su cabello estaba impecable y aún conservaba flexibilidad.
El museo que ahora exhibe con orgullo su momia también muestra un montón de objetos lujosos que fueron enterrados con ella, como vajilla e instrumentos musicales. Los arqueólogos investigaron más a fondo la momia y descubrieron que falleció de un infarto aproximadamente a los 50 años. Aunque han pasado más de 2000 años, la señora Dai sigue haciendo historia. La momia de Ötzi, el hombre de los hielos, fue descubierta en los Alpes en 1991. Las autoridades austríacas inicialmente pensaron que era un montañista moderno porque estaba muy bien conservado, pero en realidad era de la edad del cobre. Fue encontrado en un paso montañoso a más de 3000 metros sobre el nivel del mar. Estudiando su momia, hemos aprendido mucho sobre la vida en la Europa de la edad del cobre. Por ejemplo, sabemos que él era nativo de Europa Central y disfrutaba comer carne. También padecía de artritis, endurecimiento de las arterias y problemas intestinales, pero probablemente utilizaba acupuntura y hierbas medicinales para tratar estas enfermedades. Y al parecer era bastante hábil con las herramientas. Las afiló apenas unos días antes de su prematura muerte. ¿Quién sabe si esperaba tener problemas o simplemente se preparaba para algún trabajo rutinario? La historia de Tutankamón hizo famosas a todas las momias. Este faraón falleció a la temprana edad de 19 años hace más de 3 milenios, pero su momia sigue siendo una de las más conocidas del mundo. Cuando su tumba fue abierta en 1922, la gente se volvió loca porque aún estaba intacta, a diferencia de muchas otras tumbas reales. Tenía unos ataúdes increíblemente lujosos, incluyendo uno hecho de oro sólido. La tumba de Tutankamón no solo nos ofreció una mirada a la historia del antiguo Egipto, sino que su momia también nos enseñó mucho sobre la época en la que vivió. El análisis de ADN ayudó a identificar a sus padres y reveló que el faraón tenía un raro trastorno óseo que podría haberle dificultado caminar. El hombre de Gebelein es una de las momias más fascinantes de las que escucharás hablar. Es como un viajero en el tiempo de hace 5000 años que todavía luce increíble con su cabello dorado y sus uñas perfectamente conservadas. Fue descubierto en Egipto y se cree que es el cuerpo momificado más antiguo que se conoce. Antes de que la gente supiera sobre la momificación, solían colocar los cuerpos en tumbas poco profundas en la arena caliente y seca. Y dado que la arena absorbió toda el agua, las bacterias no pudieron reproducirse y el cuerpo se conservó de manera natural. Ahora los científicos no están seguros de si la preservación del cuerpo fue intencional o no, pero dado que fue enterrado con algunos recipientes de cerámica, es probable que quien lo enterró conociera algunas técnicas de preservación. Si quieres conocer al hombre de Gebelein en persona, actualmente está descansando en el Museo Británico. Un coleccionista de arte neerlandés compró una estatua de Asia y terminó haciendo un descubrimiento sorprendente. La estatua contenía una momia oculta en su interior. Desafortunadamente el cuerpo era demasiado frágil para moverlo, así que tuvieron que dejarlo ahí. Lo más fascinante es que esta momia tiene más de 1000 años y estuvo expuesta durante 200 años antes de ser encapsulada en la estatua. Cuando los científicos realizaron una tomografía computarizada, descubrieron que la momia estaba rellena de pedazos de papel cubiertos de escritura. Los expertos piensan que podría haber realizado algo llamado automomificación, que es un proceso bastante intenso que requiere una dieta especial y un té que hace que el cuerpo sea menos propenso a las bacterias. Solo unas pocas personas podían soportar este ritual y aquellos que lograban hacerlo eran muy respetados. Ninguna otra reina egipcia ha desconcertado tanto a científicos e historiadores como la impresionante Nefertiti. Basándose en sus estatuas, era conocida por su cuello delgado, sus ojos grandes y sus pómulos altos. Su nombre se traduce como «La mujer hermosa ha llegado». Eso es estar a la altura de tu nombre, ¿verdad? Aunque no fue una faraona ella misma, Nefertiti logró dejar una impresión duradera. Los registros escritos sugieren que como esposa y reina tuvo un papel increíblemente influyente. Debido a su poder fue admirada, pero también tuvo bastantes enemigos a lo largo de su vida. También estaba relacionada con el rey Tutankamón, pero no biológicamente. Más bien, era su madrastra. Hasta ahora los lugareños aún no han logrado identificar su momia, pero eso podría cambiar pronto. Un egiptólogo local que ha estado ocupado excavando tumbas en el Valle de los Reyes encontró 2 momias que cree que podrían ser Nefertiti y su hija. Según los especialistas, pronto podríamos obtener una respuesta definitiva sobre la identidad de estas 2 momias. Y si una de ellas resulta ser Nefertiti, podríamos estar ante una verdadera maravilla. El análisis de ADN y las tomografías computarizadas de la momia podrían darnos la imagen más completa y precisa de la reina que jamás hayamos visto.
Es increíble pensar que apenas hemos rascado la superficie de lo que yace bajo el Egipto de hoy. Nefertiti gobernó durante una época de gran poder y prosperidad en Egipto, pero desafortunadamente falleció en un periodo de agitación social, lo que llevó a que su tumba se perdiera. Hace algunos años se hizo un macabro descubrimiento en Egipto. ¿Quieres saber más sobre ello? Pues se trata de 16 manos humanas cuidadosamente enterradas en 4 fosas espeluznantes. Al principio no parecían manos humanas porque eran anormalmente grandes, pero lo eran. Extrañamente, solo había manos derechas. No se veía ninguna mano izquierda, y resulta que esto apunta a la práctica de un antiguo y oscuro ritual. El arte y los relatos del antiguo Egipto hablaban de una ceremonia en la que los guerreros presentaban la mano derecha de sus adversarios como prueba de victoria y pedían oro a cambio. Los egipcios creían en la vida después de la muerte, por lo que cortar la mano de alguien significaba cortar su poder eternamente. Garantizar este tipo de derrota resultaba interesante para la parte vencedora. Aquí la lucha era entre los egipcios y los iccios, quienes vivían en lo que alguna vez fue conocido como Canaán. Egipto siempre ha sido el centro de descubrimientos que han cambiado la historia, y hace algún tiempo se encontró este papiro. Si lo desplegáramos, sería un poco más grande que la altura de un rascacielos. El edificio más pequeño del mundo, quiero decir, que se encuentra en Wichita Falls, Texas. Cuando los humanos no escribían en su aplicación de notas, lo hacían en esta cosa, hecha de médula de una planta de papiro. Hace unos 2000 años, los antiguos egipcios escribieron algo que recordaba a un libro en donde plasmaron la mayoría de sus tradiciones funerarias y sus visiones del más allá. Se considera uno de los textos más importantes del antiguo Egipto y todavía se venden en librerías hasta la fecha. Este antiguo manuscrito fue desenterrado de una cámara ubicada justo al sur de la pirámide de Sócer, situada en Saqqara. Ah, sí, Sócer es la pirámide más antigua de Egipto, y no las pirámides de Giza como la mayoría de la gente piensa. Hace poco, el sitio de Saqqara se vio lleno de arqueólogos emocionados que probablemente encontraron una de las momias completas más antiguas de Egipto. Ellos creen que esta hermosa y bien preservada momia era la de un hombre adinerado. Fue descubierta en un pozo profundo cubierta con capas de hojas de oro. Hay muchos simbolismos que demuestran que él era un hombre importante y adinerado, como la banda que llevaba en la cabeza, el brazalete en su pecho y el hecho de que haya sido embalsamado con una túnica, la cual estaba reservada para los habitantes más distinguidos de Egipto. La parte más emocionante de todo el descubrimiento fue encontrar el lugar de descanso sellado con mortero, tal como los antiguos egipcios lo dejaron hace 4300 años. Esto puede sonar extraño, pero en 2008 los arqueólogos descubrieron una pirámide perdida. Desapareció porque se deterioró a lo largo de 4000 años. Hoy en día solo se puede ver su base. Era un sitio bastante importante en la antigüedad. Se dice que alrededor del área de la pirámide los habitantes antiguos realizaban un tipo especial de ceremonia donde los sumos sacerdotes llevaban restos momificados de toros sagrados. Aquí tienes un dato curioso. Los antiguos egipcios creían que los toros apis eran encarnaciones terrenales de la deidad de la ciudad de Menfis y estaban relacionados con los ritos de fertilidad. Sin embargo, no era cualquier toro apis. Necesitaban ser completamente negros, con una sola marca blanca entre sus cuernos y un montón de características muy específicas. Eran seleccionados por los sacerdotes locales y honrados hasta que fallecían. Después de eso, eran momificados y enterrados en galerías subterráneas. Esta pirámide desaparecida se esfumó alrededor de 1800. Fue un arqueólogo alemán quien la encontró por primera vez en el pueblo de Saqqara. Él la llamó la pirámide sin cabeza cuando la encontró, pero luego, años después del descubrimiento oficial, la arena del desierto llegó y cubrió todo. Hubo algunas excavaciones entre los siglos XIX y XX, pero no fueron muy sistemáticas. Por eso los científicos estaban tan emocionados cuando excavaron la base completa de una pirámide después de remover los 8 metros de arena que la cubrían. Y resulta que arqueólogos estadounidenses están excavando un cementerio en Egipto que podría contener más de 1 millón de cuerpos momificados. Hasta ahora los arqueólogos han desenterrado alrededor de 1700 momias. Una de las principales diferencias con otras momias egipcias clásicas es que estas personas no eran reyes ni faraones. Eran gente común que probablemente vivió hace unos 1500 años, cuando Egipto estaba controlado por los imperios romano y bizantino. El nombre del cementerio es genial, Camino del Búfalo de Agua, por si quieres visitarlo en tu próximo viaje.
Aparte de toros y búfalos, a los antiguos egipcios también les gustaban los babuinos. ¿Estás viendo un patrón aquí? Y a principios del siglo XX, los arqueólogos descubrieron un sitio lleno de babuinos momificados en un lugar llamado Valle de los Monos. Un animal no habría sido momificado si no hubiera sido considerado importante. Algunos animales eran más importantes que otros, ya que estaban vinculados a deidades específicas. Los chacales estaban conectados con Anubis, el antiguo dios del más allá, y los gatos eran asociados con la diosa Bastet. Los babuinos eran muy importantes, ya que se creía que estaban conectados con Thoth, la deidad de la sabiduría y consejera de Ra, una de las deidades supremas de Egipto. Los arqueólogos que estudiaron el interior no estaban muy contentos. Creen que estos babuinos eran mantenidos adentro y se los privaba de la luz solar durante la mayor parte de sus vidas. Tenían deficiencias extremas de vitamina D y estaban mal alimentados. ¿Quizás Thoth se enojó con estos cuidadores babuinos? Solo una suposición. Dado que nunca hay un día aburrido para los arqueólogos en Egipto, también encontraron momias humanas con lenguas de oro. Como los egipcios se preocupaban mucho por el más allá, creían que las lenguas de oro podrían ayudar a una persona a hablar una vez que pasara al otro lado. Es decir, es una apuesta arriesgada, pero ¿por qué no? Algunas de estas momias fueron colocadas en ataúdes de madera con objetos como collares, cerámica, artefactos dorados en forma de flores de loto y escarabajos, y sus iPhones. Oye, solo bromeo. Recientemente se desenterró un nuevo templo en Egipto. Los científicos creen que fue erigido en honor a Zeus Casio. Esta deidad sería la mezcla entre Zeus, la todopoderosa deidad griega del cielo, y el monte Casios. Al excavar alrededor de la península del Sinaí en Egipto, los arqueólogos encontraron 2 columnas de granito rosado asomando del suelo. ¡Y bingo! Ellos creen que estas representaban la puerta principal del templo y colapsaron durante un terremoto, hace muchos años. Y hablando de deidades, no todas eran súper serias. Recientemente, los científicos desenterraron un anillo de oro en una ciudad al sur de El Cairo. Y no, Frodo, no es mágico. Era un anillo de oro normal, pero tenía la representación de la deidad de la diversión, oficialmente llamada Bes. Esta deidad a menudo es descrita en los textos sagrados como un enano regordete y feliz. Hoy en día, muchos de los tatuajes que nos hacemos carecen de cualquier sentido y se realizan solo con fines estéticos. Sin embargo, en el antiguo Egipto, las mujeres se tatuaban como un símbolo de protección para el parto. Eso es lo que piensan los científicos, al menos. Alrededor de la región del Nilo, los científicos encontraron algunas momias que tenían tatuajes bien conservados, lo cual es una rareza ya que la piel se deteriora con mucha facilidad. 2 de estas mujeres tenían tatuajes en la parte baja de la espalda y los dibujos eran simples. Había principalmente imágenes, incluyendo ese mismo enano regordete del que acabamos de hablar. ¿Ves? También tenía un trabajo extra como protector de las mujeres durante el parto. ¿Me creerías si te dijera que los antiguos egipcios inventaron robots? ¿No? Bueno, eso es porque eso no es del todo cierto. Claro, fueron astrónomos, matemáticos e ingenieros, y de alguna manera también lograron incluir una invención excéntrica en ese paquete, una deidad automatizada que algunos científicos llaman Hathor. Esta estatua de madera había estado en el Museo Metropolitano de Arte durante años antes de que alguien notara su secreto. Con la ayuda de una máquina de rayos X, los especialistas descubrieron un sistema operativo mecánico en su interior. El eje, similar a una polea, va desde el hombro de la estatua hasta su pierna izquierda. Cuando el sistema rota, la estatua sube y baja la mano. ¡Hola! ¡Elígeme! Tengo la mano levantada. ¡Aquí! ¿Alguna vez has visto pelotas de cricket que tengan 3.000 millones de años? Las esferas de Klerksdorp fueron encontradas en depósitos del mineral pirofilita en Sudáfrica y sorprendieron al mundo de la ciencia. De hecho, parecen pequeñas pelotas de cricket antiguas con líneas en el centro que se asemejan a costuras. En los años 80, algunos afirmaban que estas esferas habían sido creadas por una civilización avanzada antediluviana, de la cual no sabemos nada. Un curador de museo compartió historias sobre cómo rotaban por sí solas en una vitrina. También hubo un programa de televisión que invitó a un psíquico que declaró que las esferas eran piezas de una antigua nave espacial. Sin embargo, según los geólogos, estas esferas son en realidad concreciones comunes u objetos esféricos formados por minerales diferentes a los de la roca circundante.
Las líneas similares a costuras son solo impresiones de las capas de la roca anfitriona que se acumulan con el tiempo. Las esferas de Klerksdorp vienen en diferentes formas, desde esferas muy aplanadas hasta discos distintivos. En cuanto a ese episodio en que una de estas esferas giró por sí sola, el curador del Museo de Klerksdorp también lo aclaró. Dijo que cuando colocó una esfera en su estante de vidrio mientras un periodista estaba de visita, la esfera naturalmente rodó un poco porque es redonda. El área donde se ubica el museo a menudo experimenta temblores de tierra debido a las actividades mineras de oro cercanas. Las huellas humanas más antiguas que se conocen podrían tener 6 millones de años. Fueron encontradas en la isla griega de Creta en 2002. Si el número es correcto, significaría que los primeros ancestros humanos pudieron haber migrado entre Europa y África mucho antes de lo que pensábamos. Sin embargo, esto no significa que África no sea la cuna de la humanidad. Podría simplemente probar que ciertos ancestros humanos se movieron de un continente a otro. Algunos investigadores creen que las huellas fueron dejadas por una criatura bípeda posiblemente relacionada con un ancestro humano temprano apodado el Greco. Según los científicos, estas huellas tienen una forma muy parecida a la humana, con 5 dedos y un dedo gordo paralelo. Algunos investigadores son escépticos y sugieren que las huellas podrían ser de un simio europeo tardío. El nuevo estudio analizó microorganismos marinos fosilizados encontrados en las rocas sedimentarias para determinar la edad de las huellas y probar que en realidad tienen 6 millones de años. El siguiente hallazgo asombroso que mantiene a los científicos entretenidos es el tarro de Dorchester. Es un recipiente de metal bellamente elaborado con algunos diseños geométricos elegantes embutidos en plata brillante. El tarro fue descubierto en Dorchester en 1852 bajo circunstancias bastante extrañas. Durante una potente explosión, el tarro se rompió en 2 piezas. Los científicos creen que originalmente estaba incrustado dentro de una roca o un canto rodado, conocido como piedra pudinga. La roca de la que surgió el tarro de Dorchester se data en unos 500 millones de años, así que podría significar que el artefacto mismo es igual de antiguo. La teoría actual, y menos emocionante, sugiere que el tarro de Dorchester es un candelabro de la era victoriana. Esos objetos eran tendencia en aquel entonces, así que no sería una sorpresa encontrar un artículo doméstico tan elegante de esa época. El tarro de Dorchester entra en la categoría de oparts, o artefactos fuera de lugar. Se trata de objetos que parecen demasiado avanzados para el periodo del que supuestamente provienen. Si aceptamos que el tarro tiene 500 millones de años, entonces quien lo hizo estaba muy adelantado a su tiempo en términos de artesanía y tecnología. Un misterio adicional es que el tarro tiene un grabado de una planta que desapareció de la Tierra hace más de 100.000 años. Parece una buena prueba de que el tarro es realmente muy antiguo. Aparentemente, el mapa más antiguo de Europa es una piedra de hace 4.000 años. Esta losa de la Edad de Bronce fue encontrada en Francia en el año 1900 en un antiguo cementerio. Las inscripciones en la losa muestran en 3 dimensiones la red del río Odet con una precisión fantástica de alrededor del 80% a lo largo de un tramo de 29 kilómetros. Hay otros mapas tallados en piedra alrededor del mundo, pero este es único porque muestra una zona específica a escala. Parece que los grabados de la losa no solo representan ríos y colinas, sino también asentamientos, sitios funerarios y sistemas de campos. Los arqueólogos dicen que la losa no se usaba para navegación, sino más bien para simbolizar poder. Las detalladas marcas en la losa podrían haber servido para ilustrar el dominio de un gobernante local, tal vez un príncipe o un rey, para mostrar su control sobre el territorio. Cuando el gobernante perdió el poder, es probable que la losa se reutilizara como parte de una bóveda funeraria. Este artefacto único se almacenó en el sótano de un museo. Durante décadas, nadie la notó, hasta que varios investigadores leyeron informes antiguos sobre la losa y decidieron investigarla. Realizaron un análisis detallado utilizando técnicas 3D.
Sus investigaciones demostraron que los creadores de la losa no solo grabaron líneas en la roca, sino que también modificaron su superficie para reflejar la topografía del paisaje con mucha precisión. El cubo de Salzburgo, también conocido como el hierro de Wolfsegg, fue descubierto a finales del siglo XIX en Austria. No dejes que el nombre te engañe, no se parece en nada a un cubo. Es más bien un objeto redondeado con dos lados planos. En el medio hay una ranura y la superficie está cubierta de hoyos y cráteres. Esta apariencia única es la razón por la que mucha gente piensa que podría ser algo de otro mundo. Los trabajadores encontraron este artefacto cuando rompieron un trozo de carbón. Se cree que el filón de carbón del que provino tiene más de 60 millones de años. El cubo de Salzburgo se trasladó entre museos, desapareció misteriosamente a principios del siglo XX y luego volvió a aparecer. Un profesor de la Universidad de Bonn sugirió que podría provenir de un meteorito, pero no encontraron evidencia de los elementos que normalmente se ven en los meteoritos, como el cobalto o el níquel. Luego, los investigadores pensaron que debía ser un objeto hecho por humanos, tal vez un candelabro de la era victoriana. Nadie conoce la verdadera historia del cubo ni su ubicación actual. ¡Sí! ¡Desapareció de nuevo! ¿Has oído hablar de la huella de Meister? Es una huella de sandalia fosilizada descubierta en 1968 y que ha despertado mucha intriga. Hay un trilobite dentro de la huella, un animal que se extinguió unos 500 millones de años antes de que los humanos siquiera existieran. Pero muchos historiadores piensan que esta edad es una exageración. Cuando Meister encontró el fósil, fue autenticado, pero el científico que lo hizo no confirmó que fuera una huella de sandalia humana, solo estuvo de acuerdo en que había un trilobite ahí. Cuando otro científico visitó el sitio, encontró una impresión de 15 centímetros que él creía que era de un mocasín de niño, pero el calzado parecía ser nuevo. Entonces, ¿podría ser evidencia de viajes en el tiempo? ¿Una prueba de que los humanos existieron millones de años antes de lo que pensamos? ¿Una señal de que alguien más visitó la Tierra en sus inicios? ¿O es solo una formación rocosa que parece una huella de sandalia? Todavía no tenemos las respuestas. En junio de 1936, una pareja caminaba por Red Creek en Texas cuando se toparon con algo llamativo. Era un pedazo de madera que sobresalía de lo que parecía ser una formación rocosa antigua. Aproximadamente 10 años después, su curioso hijo decidió romper la roca para ver qué había dentro. Y vio un martillo que parecía sorprendentemente moderno. Entonces, un entusiasta de los hallazgos únicos decidió que la roca que envolvía el martillo era del período Cretácico. Esto significaría que alguien dejó caer un martillo del siglo XIX mientras los dinosaurios como el Triceratops aún vagaban por la Tierra. Entonces, si este martillo realmente fuera del período Cretácico, toda la teoría de la evolución estaría equivocada. Y si el martillo fuera moderno, significaría que la formación rocosa del Cretácico de la que provenía era mucho más joven de lo que pensábamos. Pero la respuesta real fue mucho más sencilla. El martillo era moderno, y los procesos geológicos lo habían encajado en la roca. Los minerales pueden endurecerse alrededor de un objeto en un tiempo relativamente corto. Entonces, es probable que el martillo se le haya caído a un minero hace aproximadamente un siglo y la roca se cerró alrededor de él después. Y no, tampoco era un candelabro de la era victoriana. ¿Sabías que la NASA explora no solo las estrellas, planetas, galaxias o agujeros negros? Es difícil de creer, pero así es. La agencia también trabaja aquí, en nuestro planeta. Entonces, ¿qué ha descubierto en los últimos tiempos? ¿Hay vida bajo el hielo? Mientras analizaban datos recientes, descubrieron algo increíble escondido bajo el hielo de la Antártida. Y este hallazgo no solo cambia lo que sabemos sobre todo el sistema de agua de la Tierra, sino que también puede ayudar a investigar la vida en el espacio. La existencia de la humanidad podría depender de la comprensión de la Antártida y sus secretos. Estos descubrimientos recientes revelan información vital sobre nuestra supervivencia. Pero antes de continuar, veamos cuánto sabes sobre este lugar, en el que solo hay hielo hasta donde tus ojos pueden ver.
La Antártida es uno de los 7 continentes del mundo y está ubicada en el hemisferio sur. Es el 5º continente más grande en términos de superficie total. Tiene casi el doble de tamaño de Australia. ¿Quieres ver meteoritos? Ve a la Antártida. Debido a su clima seco, es uno de los mejores lugares para observar el espacio. Pero lo que es aún mejor es que puedes encontrar meteoritos en la superficie del continente. Los científicos ya han extraído unos 45.000 meteoritos del hielo y creen que podría haber otros 300.000. Como no hay muchas rocas expuestas, les resulta fácil encontrarlos gracias a su color oscuro. El ambiente desértico seco también ayuda a preservarlos, aunque hayan caído hace más de 1 millón de años. ¿Te imaginas alguna actividad volcánica en la Antártida? Es difícil, pero este es el lugar donde el fuego se encuentra con el hielo. La mayor parte de la actividad volcánica está en la Antártida Occidental. Los científicos descubrieron recientemente que existen 138 volcanes solo en este sector. ¡Wow! Uno pensaría que la Antártida siempre es fría, pero no. Sus regiones costeras pueden calentarse hasta los 10 grados centígrados. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería la Antártida si no hubiera hielo? Puede parecer inimaginable ahora, pero no siempre estuvo cubierta de hielo. Sin embargo, eso fue hace 34 millones de años. En la actualidad es muy difícil saber cómo sería su superficie si no estuviera helada. Sin embargo, en la NASA se realizaron simulaciones por computadora y se confeccionó el mapa más preciso hasta la fecha. Lo que vieron fue increíble. El continente no es plano en absoluto como parecía. Es bastante accidentado con valles, llanuras onduladas y altas montañas. Pero esto no es nada comparado con lo que descubrieron bajo el hielo. Entonces, ¿qué es lo que había escondido ahí? ¡Redoble de tambores, por favor! La NASA encontró 2 nuevos lagos subglaciales. Y lo que es aún más genial es que vieron estos lagos desde el espacio. ¿Cómo es posible? Si tu respuesta es satélites de alta tecnología, entonces tienes razón. En 2003, la NASA lanzó un satélite llamado IceSat. Midió el balance de masa de la capa de hielo y la altura de las nubes. El satélite también ayudó a crear el mapa sin hielo de la Antártida. En 2010, la Agencia Espacial Europea lanzó el segundo satélite, CryoSat-2, para rastrear los cambios en el espesor del hielo. Luego, en 2018, se lanzó el tercero, IceSat-2, una continuación del IceSat. Midió la elevación de la capa de hielo y el espesor del hielo marino. Era el instrumento láser de observación de la Tierra más avanzado de la NASA y entregó los datos de mayor precisión. Y cuando esto se combinó con los datos de los otros satélites, fue posible detectar estos 2 nuevos lagos cerca de un par de lagos más grandes. Pero, ¿cómo es posible que estos lagos existan? El espesor promedio del hielo de la Antártida es de 1,9 kilómetros. Sin embargo, puede tener más de 3 kilómetros de espesor en algunos lugares, en especial durante el invierno. Entonces podrías pensar que no hay nada debajo, pero la ciencia dice lo contrario. No es fácil ver a simple vista que el hielo que cubre el continente fluye lento y de manera constante en diferentes direcciones bajo la fuerza de su peso. Durante muchos años, los científicos no podían averiguar cómo se producían estos movimientos. Esto comenzó a cambiar en 2007, cuando los datos recopilados por el IceSat proporcionaron información sobre lo que se esconde debajo de la superficie. Primero descubrieron una red completa de lagos de agua de deshielo conectados entre sí bajo las rápidas corrientes de hielo. ¡Y había cientos de ellos! La glacióloga del Instituto de Oceanografía Scripps, Helen Amanda Fricker, pensó que los cambios de elevación medidos por el IceSat ocurren debido a la dinámica de estos lagos. No retienen el agua de deshielo de forma estática. En cambio, se llenan y drenan continuamente a través de un sistema de vías fluviales. Y mientras lo hacen, el hielo de arriba sube y baja. Pero, ¿a dónde drenan? ¡Al océano, por supuesto! ¡Y drenan mucho! Un estudio reciente en el que participó Fricker muestra que el drenaje de un lago vertió 750.000 millones de litros en el océano en solo 3 días. Innumerables misterios sobre cómo funciona la naturaleza aún esperan ser resueltos. Pero haber encontrado los 2 nuevos lagos les dará a los científicos una mejor idea de cuán rápido cambiará la capa de hielo en la Antártida a medida que el clima se vuelva más cálido. Y cómo esto afectará las corrientes oceánicas globales y el aumento del nivel del mar. El ciclo de llenado y drenaje de los lagos también trae como resultado que la capa de hielo sufra grietas. Entonces, la información que encuentren de estos nuevos lagos también les dará una mejor comprensión del daño en la superficie del hielo. También podrán evaluar cómo este sistema de llenado y drenaje
influye en la velocidad a la que el hielo se desliza hacia los océanos y mares, y eso significa que pueden evaluar cómo el agua dulce añadida puede alterar los ecosistemas marinos. Este descubrimiento también puede ayudar a descubrir si hay vida bajo el hielo. ¡Wow! Los científicos perforaron alrededor de 1000 metros de hielo y encontraron que las muestras de agua tomadas de uno de los lagos contenían aproximadamente 10.000 bacterias por mililitro. Un número tan alto es una buena señal, porque eso significa que las aguas heladas también podrían albergar formas de vida superiores, tal vez microfauna, y uno de estos nuevos lagos podría incluso ser su hogar. Pero lo más emocionante es que estos nuevos lagos podrían ayudar a los científicos a comprender si es posible que exista este tipo de vida en otros planetas. Se cree que cualquier forma de vida debajo de la superficie congelada del planeta Marte podría seguir los patrones que se ven en los lagos de la Antártida. Por lo tanto, existe la posibilidad de que se encuentren pistas sobre qué tipo de vida pudo haber existido en el planeta rojo. Sin embargo, no querrás estar ahí durante el invierno. En nuestro planeta, las temperaturas más bajas están cerca de los menos 90 grados centígrados. En el 2010, por ejemplo, hubo un registro de menos 93 grados centígrados, y es posible que sientas este frío mucho más debido a los vientos fuertes y secos. ¿Sabías que el tamaño de la superficie de hielo de la Antártida también cambia a lo largo del año? En verano tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, pero cuando es invierno, crece hasta los 19 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, a pesar del cambio, en la Antártida se encuentra la acumulación de hielo más grande de la Tierra. Lo siento, Ártico, tú pierdes. ¿Conoces a estos lindos pingüinos? Bueno, ellos son los habitantes de este continente, y no los humanos. La Antártida es tierra de nadie, porque ningún país la posee. Pero, ¿sabes quiénes son sus verdaderos dueños? 5 especies diferentes de pingüinos, focas y orcas. A pesar de las duras condiciones, puedes visitar el continente como turista o investigador. Alrededor de 5.000 personas residen ahí durante el verano, en bases científicas, pero cuando llega el invierno, el número se reduce a 1.000. La capa de hielo de la Antártida constituye el 70% de las reservas mundiales de agua dulce. Imagina qué pasaría si se derritiera. Los niveles globales del mar se elevarían casi 60 metros. Vamos a ver un pueblo interesante rodeado de montañas y bosques en el norte del estado de Nueva York. Este lugar se encuentra justo en un gran lago, y el pueblo se llama Lake George. A la gente le gusta venir aquí para pescar, pasear en bote y realizar otras actividades acuáticas. Puedes ver a muchos pescadores, atletas y a una persona que grita de pie junto a la orilla. Lake George es uno de los lugares más populares de la parte norte. Espera un minuto. ¿Qué? ¿Una persona que grita? ¿Qué significa eso? Sí, la gente viene a la orilla, mira hacia el lago y las montañas y simplemente grita fuerte. Se ve bastante extraño desde afuera. Aquí hay un chico joven que grita. Luego se va y una chica ocupa su lugar. Ella también empieza a gritar y luego te ofrece a ti que hagas lo mismo. Está bien, llegas al lugar donde ella estaba parada, giras hacia el agua y gritas. ¡Wow! El sonido de tu voz regresa a ti. Se escucha como si la onda sonora pasara por un megáfono gigante. Tu grito suena distorsionado, es increíble. Te acercas a la orilla y empiezas a gritar de nuevo, pero esta vez la magia se ha ido. Oyes tu grito habitual. Regresas a ese punto y aquí está el sonido de tu grito elevándote de nuevo con un eco. Pero, ¿cómo sucede esto? Mira dónde estás parado, te dice la chica. Estás en una plataforma redonda de hormigón con una imagen grabada de una brújula. Encima de la brújula ves un mapa azul del lago. En el centro de este patrón, 2 líneas de la brújula se cruzan y forman el símbolo X. Cualquiera que se ponga en este lugar exacto y grite hacia el lago escuchará un eco increíble de su voz. Es como si tu grito volviera a ti desde otra dimensión. Pero lo más emocionante es que las personas que están cerca no lo escuchan. Te ven como una persona que grita con una voz común. Puedes escuchar el eco solo en este punto X. Los científicos aún no pueden explicar este fenómeno acústico ni averiguar la razón de este comportamiento de las ondas sonoras. Todo lo que tienen son conjeturas y teorías. La plataforma de hormigón está rodeada por un pequeño muro que se curva desde la orilla del lago. Algunas personas piensan que tu voz resuena en esta pared y crea este efecto de sonido. Muchos lugares tienen paredes semicirculares similares, pero no pueden hacer este truco acústico. Otra teoría dice que las montañas y el agua de alguna manera crean el efecto de eco.
También hay una vieja leyenda según la cual una criatura mágica apareció en este lugar, gritó hacia el agua y su sabiduría ha hecho eco en todo el lago desde entonces. Sigo pensando que el sonido resuena en la pared, pero continuemos, tenemos más lugares a donde ir. El siguiente lugar increíble por el que pasaremos es California. Bienvenidos al lago Berryessa. Solo párate en la orilla y observa. Todo parece normal, hermosa naturaleza, agua limpia y tranquila, pero hay un gran agujero profundo en este lago, en el que se vierten millones de metros cúbicos de agua por segundo. Pero no te preocupes, no es una anomalía natural o un túnel al inframundo. Es el agujero de la gloria, y fue creado por personas. El lago Berryessa se encuentra en el área donde solía estar el pueblo agrícola de Monticello. En el siglo pasado, la gente construyó una presa al lado del lago. Durante las lluvias, el nivel del agua subía y se desbordaba más allá de los límites de la presa. Para resolver este problema, los ingenieros hicieron un gran agujero. Para darte una idea de lo grande que es, imagina una hormiga parada en el borde de tu bañera con agua fluyendo por el orificio de drenaje. El agujero de la gloria es tan grande para ti como lo sería el desagüe para la hormiga. El agua atraviesa un largo túnel horizontal y desemboca en la bahía más cercana. El agujero de la gloria es una atracción local y un lugar popular para los turistas. Ahora pasemos a la región del Caribe para encontrar otro lugar fascinante. Aquí, entre el mar azul claro, puedes encontrar un lago único en una de las islas de ensueño. Todo su territorio parece una plataforma gigante de hormigón. Pero no nades en él, el vapor emana de la superficie del lago debido a las altas temperaturas. Casi todo el líquido aquí es asfalto. El lago de la Brea es el depósito natural de asfalto más grande del mundo. Su profundidad es de 75 metros, lo que significa que un Boeing de pasajeros puede caber ahí en posición vertical. Los científicos aún no han estudiado el lago a fondo. Creen que debajo hay una falla en la corteza terrestre. Los gases naturales y el petróleo pasan por esta grieta y se mezclan con el agua. Luego, todo este líquido pasa por muchas reacciones químicas y se convierte en asfalto. El lago contiene alrededor de 10 millones de toneladas de material caliente, según estimaciones aproximadas. Teóricamente, no puede existir vida en tales condiciones, pero los científicos descubrieron ahí una colonia de microbios. Esto significa que puede existir vida fuera de nuestro planeta. La luna más grande de Saturno, Titán, tiene muchos lagos de hidrocarburos en su superficie, similares al lago de la Brea. Y si las formas de vida más simples pueden existir aquí, en el lago de asfalto, también pueden sobrevivir en Titán. Nuestro próximo lago inusual se encuentra en un lugar bastante inesperado, en la región más seca de la Tierra. Y no son dunas calientes y llanuras sin vida. Esta región está en la Antártida. Una zona seca no es donde hace calor, sino donde casi no llueve. Un desierto no es calor y arena, sino ausencia de vida. Algunas áreas de la Antártida cumplen estos dos criterios. Hace tanto frío aquí que una taza de té se puede congelar en 1 minuto, pero el lago que queremos ver no se congela. Aunque ni siquiera es un lago, sino un estanque debido a su diminuto tamaño y profundidad de unos centímetros. Se asemeja a un gran charco de agua helada. No se congela porque el lago Don Juan es uno de los embalses más salados del planeta. La sal evita que el agua se convierta en hielo, pero lo más interesante es el origen del lago. Los científicos aún no saben cómo apareció aquí. Nuestra próxima parada es en la parte sur de Túnez. En 2014, un extraño lago apareció de la nada, justo en medio del desierto. Nadie sabe cuándo nació, ya que esta parte de la región está escasamente poblada y la gente no vive en el área alrededor del lago. Unos pastores que pasaban cerca fueron los primeros en darse cuenta de su existencia. Se lo contaron a los lugareños. Unas horas más tarde, cientos de personas llegaron al lugar para nadar en el agua clara y fresca. El lago se convirtió en un lugar popular, pero después de unos días sucedió algo extraño. El agua se volvió de un color verde oscuro. A los lugareños no les importó y continuaron bañándose en el lago. Pero cuando los científicos y geólogos llegaron al lugar, inmediatamente declararon que el agua era peligrosa. Dijeron que el lago se estaba estancando, no se renovaba con los arroyos subterráneos y tampoco las lluvias lo alimentaban. El agua se volvió mohosa y sucia y luego se volvió verde.
El lago contenía algas y muchas bacterias dañinas y peligrosas para el cuerpo humano. Los científicos también descubrieron que la tierra en esta región tenía depósitos de fosfato. Esta sustancia puede descomponerse y volverse radioactiva, pero los lugareños no tomaron en serio las palabras de los científicos. Imagínate estar deambulando por el desierto bajo el sol abrasador y ver un lago verde y fresco. Pocas personas se resistirían a saltar ahí. El origen de este lago sigue siendo un misterio. Algunos expertos piensan que las fuertes lluvias han llenado de agua un agujero que había en el suelo. El agua probablemente se ha acumulado a la sombra de las rocas que rodean el cañón. Pero otra teoría, más aterradora, dice que un terremoto formó el lago. La actividad sísmica debe haber desgarrado la corteza terrestre por encima del nivel freático. Luego, manantiales subterráneos brotaron de las profundidades y llenaron esta grieta. Esto significa que toda el agua que vino aquí puede volver a irse. Imagínate sacar el tapón del orificio de drenaje de una bañera. Cualquier pequeño terremoto puede hacer que el tapón del lago salga volando. En este caso, la grieta puede llevar toda el agua de vuelta al subsuelo. Así que esperemos que no haya bañistas en el lago en ese momento. Cuando oyes hablar de ruinas antiguas, casi nunca te las imaginas suspendidas en algún lugar o colgando de la rama de un árbol, ¿verdad? De hecho, para conseguir la mayoría de los artefactos antiguos que tenemos expuestos en museos de todo el mundo, los arqueólogos tuvieron que excavar muchísimo. Verás, los edificios tienen la molesta costumbre de desmoronarse con el tiempo si no se cuidan de manera adecuada. A veces necesitamos reutilizar algunos materiales de construcción, por lo que una estructura antigua puede verse sacrificada para crear una nueva. Otras veces las casas se abandonan y una vez expuestas a la lluvia y a la luz del sol, se van estropeando. Algunas se desmoronan debido a la erosión, así que la única forma de que una obra arquitectónica sobreviva al paso del tiempo es que haya quedado enterrada. ¿Pero cómo terminan bajo tierra? Bueno, es una suma de circunstancias. En las ciudades antiguas tenían la costumbre de elevar gradualmente el nivel del suelo como un niño que le añade coberturas a su helado. Esos pueblos estaban siempre ocupados recolectando alimentos y materiales de construcción para mantener a su creciente población. Pero ¿quién tiene tiempo para ocuparse de los residuos y la basura? No era precisamente una de sus principales tareas. Así que a la hora de construir nuevas casas, a las antiguas civilizaciones les resultaba mucho más fácil ahorrarse sudor y lágrimas amontonando los escombros y construyendo encima. Pero eso no es todo. Los ríos también se desbordaban de vez en cuando y depositaban una capa de sedimento en el suelo de las ciudades, encapsulando aún más aquellas antiguas construcciones. Y en las regiones secas como el desierto, donde al viento le gusta mostrar sus movimientos de baile de arena y polvo, puedes apostar que había una lucha constante para mantener limpios los edificios. Un ejemplo es la Esfinge, que tuvo la cabeza enterrada en la arena hasta que un grupo de arqueólogos la recuperó en 1817. Algunas ciudades antiguas terminaron cubiertas porque estaban completamente abandonadas. Con menos actividad humana para controlar su expansión, las semillas de las plantas no pudieron resistir la oportunidad y brotaron por todas partes. Absorbieron el dióxido de carbono del aire y crecieron añadiendo más y más volumen al suelo. Esas descaradas raíces incluso decidieron estabilizar el suelo hecho de materia vegetal en descomposición, creando capas y capas de tierra. Es como un proyecto de bricolaje en el que se embarcó la madre naturaleza con las plantas como fieles ayudantes. El acto de excavar en los secretos de las civilizaciones antiguas no solo consiste en desenterrar un mundo perdido, también es una epopeya para revelar los tesoros ocultos bajo las capas de la historia. Pero, ¿cómo saben los arqueólogos dónde excavar? Si todo está cubierto de capas y capas de sedimentos, escombros y raíces de plantas, deben tener algún tipo de sistema en el que basarse antes de embarcarse en un nuevo proyecto, ¿no? Para empezar, no siempre son ellos los que sugieren una excavación arqueológica en un lugar determinado. Supongamos que tú eres un contratista y quieres construir un nuevo y lujoso complejo de apartamentos. Sin embargo, algunas legislaciones locales imponen ciertos requisitos para que el proyecto pueda llevarse a cabo. Por ejemplo, antes de que alguien empiece a construir en un terreno, es posible que tenga que traer a especialistas para que comprueben el suelo. Estos expertos pueden ser arqueólogos, geólogos o paleontólogos y tienen que vigilar todo durante el proyecto. Si se descubren artefactos o ecofactos, palabra elegante para designar a los restos orgánicos, estos expertos se apresuran a excavarlos para estudiarlos.
Pero, ¿qué pasa con los yacimientos que no tienen nada que ver con excavadoras y cascos amarillos? Los arqueólogos se guardan más de un as en la manga cuando se trata de localizar lugares antiguos. Se sumergen en los registros históricos con una buena dosis de trabajo detectivesco. Olfateando documentos y mapas antiguos, pueden reconstruir el rompecabezas de la actividad humana en una zona concreta. Si un yacimiento ya ha sido visitado, aún mejor. Encontrar registros de excavaciones anteriores o relatos históricos puede darles mucha información sobre dónde continuar su búsqueda del tesoro. Antes de empezar a mover las palas, los arqueólogos realizan una misión de exploración visual y recorren el yacimiento con los ojos bien abiertos en busca de artefactos que puedan esconderse bajo la capa superior de la tierra. Desde herramientas de piedra molida hasta vidrio histórico e incluso antiguos vertederos de basura. Sí, también son valiosos. Estos exploradores de mirada aguda pueden detectar signos de actividad humana más rápido que la mayoría de la gente. Si tropiezan con desechos, saben con certeza que ese lugar fue habitado por el hombre. Pero los arqueólogos no solo confían en sus palas, disponen de un arsenal de artilugios que les ayudan en su búsqueda de maravillas ocultas. Las herramientas geofísicas son como sus armas secretas. Por ejemplo, el resistivímetro. Este ingenioso aparato mide el componente eléctrico del suelo y cualquier elemento o artefacto oculto. Un muro enterrado, por ejemplo, dará una lectura de resistividad distinta a la del suelo circundante. Los magnetómetros y el radar de penetración terrestre funcionan de forma similar y muestran posibles indicios de antiguos tesoros en el suelo. ¿Y quién podría olvidar a nuestro viejo amigo el GPS? Ayuda a los arqueólogos a trazar ubicaciones precisas como un mapa de alta tecnología que los lleva directamente a la vasija de oro. ¿Quieres visitar virtualmente algunos de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo? Pues sígueme. En el Reino Unido, por ejemplo, encontrarás este interesante lugar llamado Stonehenge. Es uno de los muchos henges que hay repartidos por la zona, pero este se lleva todos los aplausos. Imagínatelo. Enormes piedras antiguas, altas y orgullosas, dispuestas en un antiguo anillo exterior y una herradura interior, con algunas piedras más pequeñas por si acaso. Y adivina qué. Estas increíbles rocas existen desde hace más de 5.000 años. Todo un ejemplo de longevidad sólida como una roca. Pero ahora es cuando se pone interesante. Según el folclore local, el legendario mago Merlín sacó su varita mágica y teletransportó estas enormes piedras desde Irlanda. Al parecer unos gigantes las habían reunido allí, pero Merlín decidió que quedarían mucho mejor en su nueva ubicación. Otros creen que son los restos en ruinas de un antiguo edificio espiritual romano. Estas asombrosas estructuras fueron construidas por nuestros antepasados de la Edad de Bronce. Con sus sencillas herramientas y su limitada tecnología consiguieron crear esta monumental obra maestra. Impresionante, ¿verdad? Desafortunadamente todavía hay mucho que no sabemos acerca de este sitio. El propósito inicial de Stonehenge sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Hay muchas teorías, pero los científicos aún no se han puesto de acuerdo. Sin embargo, sabemos que está perfectamente alineado para captar la salida del sol durante los solsticios de verano e invierno. La antigua ciudad de Pompeya es un yacimiento arqueológico igualmente asombroso. El monte Vesubio, un conocido alborotador, decidió dar un berrinche volcánico y cubrió por completo esta antigua ciudad romana. La convirtió en una cápsula del tiempo situada a las afueras de la actual Nápoles, en Italia. En 1748, un grupo de aventureros exploradores tropezó con Pompeya, y los afortunados descubrieron un tesoro bien conservado. Calles, casas, comida, probablemente un poco rancia para entonces. Joyas y esculturas, frescos de colores, objetos domésticos cotidianos e incluso restos humanos y de animales. Fue como una fiesta arqueológica épica. Según lo que parece, Pompeya lo tenía todo. Casas y villas lujosas, una arena con capacidad para 20.000 espectadores, bonitas tiendas de artesanía, tabernas y, por supuesto, magníficos baños para refrescarse. También estaba el santuario de Apolo, un lugar en el que la gente solía reunirse para su dosis diaria de culto. Y, por supuesto, el bullicioso corazón de la ciudad, el Foro de Pompeya. Bajo el sol abrasador, entre las dunas de arena, en algún lugar del desierto del Sahara, caminas en busca de un tesoro antiguo. Finalmente encuentras una roca extraña en la arena. Es grande, parece un gran trozo de carbón o roca negra, pero algo brillante en su superficie hace que la roca sea inusual. Este singular hallazgo es lo más antiguo que se ha descubierto en nuestro planeta.
Esta roca nació mucho antes de que la Tierra apareciera en el espacio sideral. El inusual meteorito fue encontrado en el 2020 en un área remota del desierto del Sahara. Los científicos han analizado los isótopos de magnesio y aluminio de la superficie de la piedra y han descubierto que su edad es de unos 4.500 millones de años. Por el momento se trata de la muestra de magma procedente del espacio más antigua de la historia. Pertenece a un pequeño protoplaneta que no tuvo tiempo de formarse completamente. Ocurrió hace mucho tiempo, cuando nuestro sistema solar se estaba formando. Muchos asteroides enormes flotaban en el espacio. Algunos de ellos se formaron en enormes cuerpos celestes, que más tarde se convirtieron en planetas. Los grandes planetas rocosos absorbían a los más pequeños. La roca formaba parte de un pequeño protoplaneta que acababa de comenzar su formación, pero otro enorme asteroide lo destruyó. El planeta se hizo añicos en miles de millones de pedazos. Algunos de ellos pasaron a formar parte de otros planetas, otros volaron fuera del sistema solar y un trozo estuvo vagando por el espacio hasta que se formó nuestra Tierra. Después, chocó con la atmósfera del planeta y cayó en el territorio que ahora se conoce como el desierto del Sahara. La roca fue descubierta en el 2020, pero la erosión de las rocas extraterrestres demuestra que podría haber caído mucho antes. Esta cosa antigua, que pesa cerca de 30 kilogramos, tiene varios trozos de diferentes meteoritos en su interior. En simples palabras, es una roca volcánica formada por lava. Se ha enfriado, solidificado y cristalizado. Por eso es que notaste el brillo. Los científicos esperan que un estudio más profundo de la roca ayude a conocer mejor los cimientos de nuestro sistema solar. El mayor asteroide descubierto en Estados Unidos es el Willamette. Su tamaño es de unos 7,8 metros cuadrados y su peso es de más de 15 toneladas. Esto es la mitad del peso de un autobús. Varias personas pueden caber en la superficie de este objeto del espacio sideral. Pero lo más genial es que no es una roca como la mayoría de los meteoritos encontrados. Este está hecho de níquel y hierro. Este enorme trozo de metal fue descubierto en 1906. Ahora, la enorme roca se conserva en el Museo Americano de Historia Natural. El meteorito más grande jamás encontrado es Jova. Se encuentra en Namibia y nunca se ha cambiado de posición porque es demasiado pesado. El peso de Jova es de 60 toneladas. Es más pesado que un tanque. El siguiente evento relacionado con el espacio ocurrió el 28 de febrero, en el suroeste de Inglaterra. Ese día un enorme destello iluminó el cielo. Luego se produjo un fuerte choque. Varios residentes abrieron las puertas de sus casas y observaron una mancha negra de hollín en el césped. De inmediato adivinaron lo que había sucedido e informaron del descubrimiento a la Red Británica de Observación de Meteoritos. Si alguna vez encuentras un meteorito, comunícalo a algún centro de investigación geológica o espacial lo antes posible. Cuanto más tiempo permanezca una roca espacial en el suelo, más rápido perderá su valor. La lluvia, el polvo, la nieve, el viento, el sol abrasador, todos estos factores dañan la superficie del meteorito. Esto dificulta el estudio del objeto celeste. El meteorito encontrado en Inglaterra se parece al carbón, pero es mucho más blando y frágil. Lo más probable es que contenga agua congelada. La roca forma parte de un enorme asteroide que surcó el espacio sideral cuando nuestro sistema solar aún no se había formado del todo. Encontraron una combinación única de minerales en el interior de la roca. Esto puede ayudar a los científicos a saber más sobre los orígenes del sistema solar y la vida en la Tierra. Ahora nos dirigimos a Alemania, a la pequeña ciudad de Nördlingen. Un meteorito antiguo enorme está escondido aquí. Es muy difícil notarlo a menos que conozcas el secreto de este pueblo. Paseas por las acogedoras callejuelas y observas los edificios de hermosa arquitectura. Pasas todo el día allí y no encuentras nada que te recuerde un meteorito. Para resolver el misterio, tienes que salir del pueblo. Así que subes a una colina alta y ves que la ciudad se encuentra dentro de un pozo. Por mucho tiempo, los lugareños estaban seguros de que la ciudad estaba en el cráter de un volcán extinguido. Si se observan las casas desde cierto ángulo, se puede notar un brillo inusual que sale de ellas. A mediados del siglo XX, un grupo de geólogos vino aquí e inmediatamente declaró que el cráter no parece volcánico. La ciudad se construyó sobre un enorme cráter dejado por un meteorito. El enorme cuerpo celeste cayó aquí unos 15 millones de años atrás. Estaba tan caliente que las burbujas de carbono de su interior se convirtieron instantáneamente en pequeños diamantes. Cuando la gente construía esta ciudad, no sabía que estaba usando piedras caras, ya que los diamantes apenas eran visibles. Los lugareños nunca dieron importancia al hecho de que las murallas de la ciudad brillaran de forma inusual bajo el sol. Ahora creen que este lugar se construyó con diamantes caídos del cielo. Nuestra siguiente parada es de nuevo en el Reino Unido. Esta vez las rocas son de origen terrestre. El famoso Stonehenge.
La gente colocó aquí círculos de rocas en un orden determinado. Todo el mundo conoce este monumento arqueológico, pero nadie sabe con certeza el motivo de su creación. A solo 3 kilómetros de distancia se descubrió otra construcción hecha con rocas misteriosas. Se llama Superhenge. Es más grande, más pesada y ocupa más espacio. Cada placa aquí es de unos 4,5 metros, que es aproximadamente la altura de 2 pisos. Una vez las piedras estaban verticalmente y formaban un enorme semicírculo. Pero alguien empujó las piedras hace unos 4.500 millones de años. Era una broma universitaria. Nah, en realidad no. Por eso no pudieron ser detectadas por mucho tiempo. Los científicos no pueden resolver el misterio de Superhenge, pero creen que las piedras verticales en pie formaban parte de un enorme monumento. Otras rocas sorprendentes se encuentran en el sur de Costa Rica. Las hay grandes del tamaño de un ser humano y otras más pequeñas del tamaño de una bola de boliche. Y todas tienen una forma perfectamente redonda. Estas esferas rocosas gigantes fueron creadas por personas. Deben haber necesitado años de pulido con herramientas de piedra para conseguir la forma redonda perfecta. Estas bolas son increíblemente pesadas, pero pueden rodar fácilmente como una pelota de baloncesto. Todas las rocas tienen una edad diferente, algunas se crearon hace unos 2500 años. La mayoría están hechas de magma volcánico fundido. Hasta ahora los científicos no saben para qué se usaban estas piedras. Se han encontrado en diferentes partes de Costa Rica, cerca de grandes ciudades. Es posible que las antiguas civilizaciones las instalaran específicamente para mostrar la grandeza de los reyes locales. Además, muchos expertos creen que las piedras se usaban como herramienta para estudiar la astronomía. Las personas que conocían el propósito de las rocas han desaparecido y la historia de ellas se ha perdido. Terminemos nuestro viaje con el hallazgo arqueológico más genial. Estás caminando por el desierto de Perú y subes una colina baja. Miras hacia abajo y notas que la superficie de la colina está cubierta de extrañas líneas. Te alejas y ves un enorme gato en la colina. Tal dibujo se llama geoglifo. Su longitud es de unos 35 metros, que es aproximadamente la mitad del tamaño de un avión comercial Boeing. Los arqueólogos descubrieron al gato gigante en el 2020 y averiguaron que había sido creado entre el 200 y el 100 a.C. Este enorme dibujo forma parte de un misterioso grupo de diferentes imágenes. Además del gato, hay otros animales, plantas y figuras fantásticas. Todos ellos fueron encontrados en el desierto del Perú. El gatito se encontró por casualidad. Los arqueólogos no lo vieron al principio, porque la erosión natural de la ladera casi ha borrado la silueta. Es marzo de 1974. La familia Betts, Jerry, Antoine y su hijo Terry caminan por el bosque en su propiedad en Fort George Island. Mientras disfrutan de su paseo primaveral, no saben que hoy se encontrarán con algo que cambiará sus vidas para siempre. Terry, que camina adelante, puede sentir que algo lo atrae hacia un objeto desconocido. No está seguro de qué hacer con este sentimiento, pero tiene curiosidad por seguir lo que sea que lo llame. «Terry, ¿a dónde vas?», grita su madre. Pero él la ignora y trata frenéticamente de encontrar esa cosa desconocida. Él la quiere, la necesita. Y entonces puede ver algo. Una esfera plateada brillante del tamaño de una bola de boliche, anidada entre la hierba. Cuando Terry se acerca se da cuenta de que está inquietantemente intacta, sin daños ni suciedad. Terry la recoge. Es pesada, pero la sostiene con fuerza. «Siempre encontrando chatarra donde sea que vayas», se ríe su padre. Terry siempre coleccionó extraños objetos metálicos. Los encontraba fascinantes. «Es solo un recuerdo, eso es todo». Los tres miran la bola, intrigados por esa perfecta esfera brillante. Mientras caminan de regreso a casa, discuten con entusiasmo sobre sus posibles orígenes. Fantasean con las posibilidades de que tal vez sea una bala de cañón utilizada por los conquistadores, o que podría haber caído de un satélite de la NASA en órbita. Llegan a casa y Terry coloca la bola misteriosa en el alféizar de una ventana de su habitación, junto a muchas de sus otras exhibiciones, y allí se queda, por ahora. Pasan 2 semanas y Terry está con un amigo con quien pasan el rato y se turnan para tocar la guitarra. Terry toca un acorde y se produce una vibración que proviene del alféizar de la ventana. Los chicos se quedan en silencio, asustados por el sonido desconocido. Miran a su alrededor para encontrar de dónde vino. Probablemente sea solo una zarigüeya, dice Terry con calma. Pero mira con sospecha hacia la esfera de la ventana. Y cuando toca otra cuerda, ve vibrar la esfera.
Y esta vez también emite un zumbido. Terry deja la guitarra, se acerca a la bola y cuando la alcanza, el sonido se desvanece lentamente. Sorprendido, se queda en silencio antes de llamar a su padre. Terry le explica el extraño fenómeno. Antoine mira la bola con atención y luego se la acerca al oído. Mientras la sacude vigorosamente, puede sentir que algo se mueve dentro. Sorprendido, la coloca sobre la mesa. Una vez ahí, comienza a rodar. Se mueve hacia un borde de la mesa y luego da vueltas. Se mueve de esquina a esquina en un rectángulo, buscando sin cesar algo, posiblemente una salida. Hasta que finalmente vuelve a rodar hacia el centro, quedando inmóvil una vez más. Todos miran la bola desconcertados por su comportamiento, y luego Antoine la coloca en el suelo. Tan pronto como toca la superficie, rápidamente rueda hacia la puerta. Esta vez está claro que la esfera quiere escapar. Esta cosa es demasiado valiosa para perderla, y Terry la persigue rápidamente. La agarra antes de que salga de la casa. Coloca la bola en un lugar seguro dentro de una caja para evitar otro intento de escape. Durante los días siguientes, Terry se encarga de hacer sus propios experimentos. Descubre que cuando está bajo la luz del sol, parece estar más activa. Cree que reacciona a la radiación solar. Y cuando es golpeada con un martillo, suena con fuerza, como si sintiera el golpe. También ocurren cosas extrañas en la casa de la familia Betts. Las puertas se cierran repentinamente por la noche y una rara música de órgano suena por toda la casa, aunque ellos no tienen uno. La familia se sienta a hablar de la esfera. Sienten que es algo verdaderamente extraterrestre y que hace falta asesoramiento profesional. Las autoridades vienen para revisar la bola, desconcertadas por el objeto ya que se mueve de manera impredecible, pero no logran descubrir qué es ni dar una explicación. Todo lo que pueden confirmar es que no procede de otro planeta. La familia Betts no está de acuerdo y quiere una segunda opinión. Se la envían al Dr. J. Allen Hynek, astrónomo y experto en extraterrestres. Él pasa 6 horas revisando la esfera. A través de sus muchos exámenes, el doctor descubre que la extraña esfera emite ondas de radio y tiene su propio campo magnético. Con esta nueva información, los Betts son entrevistados por un reportero. La misteriosa esfera se hace famosa rápidamente. Su historia se difunde en los periódicos de los Estados Unidos e incluso llega a las noticias internacionales. Todos quieren saber más sobre esta misteriosa esfera. Un equipo de televisión pronto visita la casa de los Betts con la esperanza de ver el objeto extraterrestre. La esfera es colocada en el suelo, hace su truco habitual y los visitantes se quedan allí sin palabras ante lo que están presenciando. Los reporteros piden colocar al caniche de la familia al lado de la bola para tener una referencia del tamaño de la esfera. Cuando el perro se sienta a su lado, comienza a gemir y se tapa las orejas con las patas, algo que nunca antes había hecho cerca de la bola. La familia Betts siente que tiene algo realmente valioso y lo asegura a través de Lloyd's of London. Y si dejan la bola en casa, hacen que alguien se quede a vigilarla para asegurarse de que nadie la robe o la deje escapar. Pero, ¿qué era realmente la misteriosa esfera de Betts? Al responder a la prensa, el portavoz de las autoridades reveló que la esfera estaba hecha de acero inoxidable de alta calidad. Aunque no fue algo que hicieron ellos, probablemente fue creada en algún lugar de la Tierra. Dijeron que si hubiera venido del espacio exterior, estaría hecha de otros elementos. Su revisión mostró que el caparazón de la esfera tenía unos 2,5 centímetros de grosor y estaba hueca por dentro. Pesaba 10 kilogramos, el peso exacto para esa cantidad de acero inoxidable, y no tenía juntas. El corazón estaba rayado en partes y tenía una pequeña marca triangular de 3 milímetros de largo. Estaban seguros de que era solo una bola de acero, pero querían confirmarlo mediante el uso de los rayos X. Encontraron pequeñas gotas de residuos en el interior. Habrían quedado atrapadas dentro del objeto cuando se fabricó. Eso explicaba por qué parecía que algo se movía dentro de la bola. También resolvieron el misterio del extraño movimiento. Como es una esfera perfectamente equilibrada, apoyarla en una superficie lo más mínimamente irregular hacía que rodara.
La casa de los Betts tenía pisos de piedra irregulares y solo se la había visto moverse allí. Las autoridades también querían abrirla para probar lo que decían. Sin embargo, los Betts insistieron en que la bola no podía dañarse. Más adelante se supo que la esfera era simplemente una válvula de retención a bola producida por la empresa de Bell & Gossett, y el tamaño, el peso y la composición metalúrgica de la bola coincidían perfectamente con lo que hacía la empresa. 3 años antes del descubrimiento de la esfera, el artista James Darling Jones había juntado algunas de estas válvulas de retención a bola, explicando cómo una logró llegar hasta la propiedad de los Betts. Al artista le gustaba usarlas en sus esculturas, no tenía espacio dentro de su autobús, así que la puso encima de su portaequipajes. Su viaje estaba cerca de la propiedad de los Betts, y en el camino algunas de estas bolas se cayeron y se perdieron. Hasta que, un hermoso día de primavera, llegó Terry. Pero, ¿qué pasa con las ondas de radio y las extrañas propiedades magnéticas confirmadas por el Dr. Hynek? Bueno, aunque Antoine afirmó que eso fue lo que se encontró, nunca se confirmó que fuera cierto. La década de 1970 fue un apogeo para todas las cosas fuera de nuestro planeta, y cualquier objeto relacionado ganaba popularidad de inmediato. Las autoridades solo lo incentivaban al proporcionar recompensas monetarias por evidencia respaldada. Decir que encontraron algo extraterrestre pudo haber sido solo una estratagema de los Betts para obtener una recompensa monetaria. ¿Has oído hablar sobre la nave espacial Philae y su alocado viaje a un cometa llamado 67P allá por 2014? Se suponía que debía tener un aterrizaje suave, pero todo se volvió un caos cuando partes del dispositivo fallaron en dispararse y Philae rebotó en la superficie como una pelota de goma. Fue como una escena sacada de un dibujo animado. Afortunadamente, Philae logró enviar señales de vuelta a la Tierra confirmando que todavía estaba operativa, pero nadie sabía dónde había terminado. Fue un misterio durante casi 2 años hasta que nuevas imágenes de una sonda cercana revelaron su incómoda posición. Philae estaba tumbada de costado, con sus patas parecidas a las de una araña en el aire, atrapada en una grieta sombreada en 67P. Y eso no era todo. Los datos de Philae sugerían que había hecho un breve segundo contacto que solo duró 2 minutos y los científicos no tenían idea de dónde ocurrió. Fue como un juego de escondite cósmico. ¡Yujú! Un científico planetario de la Agencia Espacial Europea dijo que Philae les había dejado un último misterio que estaba esperando ser resuelto. La buena noticia es que los científicos pudieron descubrir el segundo sitio de aterrizaje de Philae y aprender más sobre la superficie de 67P. Resulta que cuando la sonda golpeó la superficie, raspó una capa de polvo y escombros de unos 25 centímetros y medio de profundidad en la superficie del cometa, lo que dejó al descubierto el interior helado del cometa. Y hay más. El momento del choque permitió a los científicos calcular cuán blando era el interior del 67P. Al analizar los datos de un magnetómetro dentro de Philae, notaron un pico significativo justo alrededor del momento del segundo aterrizaje. Este duró alrededor de 3 segundos y el equipo concluyó que el interior del cometa era tan blando como nieve recién caída. Imagina eso, un cometa con rocas más esponjosas que la espuma de un capuchino. Ahora que los científicos planetarios tienen una mejor comprensión de las características físicas de un cometa, pueden planificar misiones futuras con mucha más certeza. Y es ahí donde las cosas se vuelven emocionantes. La esperanza para un futuro proyecto llamado Ambition sería retomar por primera vez una muestra almacenada de forma criogénica del interior de un cometa a la Tierra. Puede que Philae no haya tenido el aterrizaje más suave, pero seguro que nos brindó algunas aventuras cósmicas salvajes y extravagantes. Cuando se trata de cometas, probablemente la estrella del espectáculo en el mundo de los cometas es Halley. Como un cometa periódico, visita la Tierra cada 75 años aproximadamente, lo que significa que tienes la oportunidad de verlo 2 veces en tu vida. La última vez que pasó fue en 1986 y no volverá hasta 2061. Este cometa fue nombrado en honor al astrónomo inglés Edmund Halley, quien se dio cuenta de que 3 cometas vistos en 1531, 1607 y 1682 era el mismo objeto que regresaba una y otra vez. Predijo que el cometa volvería en 1758 y fue nombrado en su honor a pesar de que él no estaba vivo para verlo. El cometa Halley fue visto por primera vez en el 239 a.C. y antiguos astrónomos asiáticos, digamos que es un trabalenguas, registraron su paso en sus crónicas. En aquel entonces la gente creía que los cometas eran presagios de gran desastre o cambio.
pero ahora sabemos un poco más sobre ellos. En el siglo XIX, el escritor Mark Twain bromeó diciendo que había llegado con el cometa Halley en 1835 y que esperaba partir con él. Murió el día después del acercamiento más cercano del cometa en 1910. Increíble, ¿no? El cometa Hale-Bopp también captó atención en 1997. Este era tan brillante que las personas pudieron verlo a simple vista durante alrededor de 1 año y medio, especialmente en el hemisferio norte. De hecho, era 1000 veces más brillante que el cometa Halley. Incluso las personas en áreas con mucha iluminación, como Chicago, podían echar un vistazo a sus colas azules y blancas. El cometa Hale-Bopp fue descubierto por Alan Hale en Nuevo México y Thomas Bob en Arizona. Ellos solo estaban contemplando el cielo y de repente vieron este objeto borroso cercano que antes no estaba allí. Los astrónomos también estaban emocionados por este evento. Utilizaron telescopios para estudiar el cometa a medida que se acercaba e incluso la NASA utilizó el telescopio espacial Hubble para obtener una mejor vista del asunto. El núcleo de Hale-Bopp era enorme, aproximadamente de 30 a 40 kilómetros de diámetro, y desprendía una gran cantidad de polvo. Hablando de Hale-Bopp, la canción Pop Bob de los hermanos Hanson fue un éxito mundial en ese mismo año, 1997. ¿Existirá alguna conexión? De todos modos, hace 5000 años, otro cometa pasó junto a nuestro Sol y protagonizó un espectáculo para las civilizaciones de toda Eurasia y África del Norte. Lamentablemente, este misterioso visitante no fue registrado en ninguna crónica histórica, pero los científicos tienen métodos ingeniosos para descubrir las cosas. Aquí es donde entra el cometa Atlas, OC 2019Y4, que hizo su aparición en 2020. Tristemente, Atlas llegó a su final cuando se desintegró en una lluvia de fragmentos helados. Sin embargo, en un nuevo estudio realizado con el telescopio espacial Hubble de la NASA, los astrónomos descubrieron que este era un fragmento del antiguo cometa de hace 5000 años. Hablando sobre una reunión familiar. Las familias de cometa no son algo inusual, y uno de los ejemplos más famosos es el condenado Shoemaker-Levy 9 que cayó pedazo a pedazo en Júpiter en 1994. Pero Atlas es un poco peculiar. Se desintegró mientras estaba lejos del Sol, lo cual es extraño porque debería haberse desintegrado durante su paso más cercano al Sol. ¿Cómo sobrevivió a su último paso hace 5000 años? Al observar la desintegración de los fragmentos, los científicos pudieron aprender más sobre cómo se formó el cometa madre, y descubrieron que un fragmento de Atlas se desintegró en cuestión de días, mientras que otro pedazo tardó semanas. Esto sugiere que una parte del núcleo era más fuerte que la otra. Sin embargo, la explicación de por qué se desintegró aún está en el aire. Un juego de palabras intencionado, claro. Podría ser debido a las fuerzas centrífugas, o podría ser debido a los hielos supervolátiles que hicieron estallar la pieza como un fuego artificial. Sin embargo, una cosa es segura. El hermano sobreviviente de Atlas no regresará hasta el siglo 50. Así que hasta entonces tendremos que conformarnos con admirar las otras bellezas del cielo nocturno. Esta próxima historia divertida trata sobre un grupo de astrónomos en la isla de Maui. Una noche estaban simplemente relajándose y observando las estrellas con su sofisticado telescopio cuando de repente detectaron algo extraño. Era un cometa, pero no cualquier cometa. Este se desplazaba súper rápido y tenía una forma realmente rara. Era tan insólito que incluso pensaron que podría ser una nave espacial de fuera de nuestro planeta. Le pusieron el nombre de Oumuamua, que significa mensajero de lejos que llega primero en hawaiano. Ahora sé lo que estás pensando. ¿Encontraron una nueva civilización viviendo en el espacio? Bueno, no exactamente, pero lo que hallaron fue bastante interesante. Verás, cuando los cometas pasan por nuestro sistema solar, por lo general se aceleran al salir debido a la gravedad del Sol y al polvo en su superficie. Pero Oumuamua era demasiado pequeño para tener polvo en su superficie, por lo que no tenía el mismo halo resplandeciente que otros cometas. Entonces, ¿qué estaba provocando que este se acelerara? Una posibilidad se debía a un efecto extraño, en el que cuerpos pequeños como los asteroides absorben fotones del Sol y los reemiten en un chorro propulsor. Pero este era demasiado pequeño para explicar la aceleración de Oumuamua. Eso dejó 3 posibles explicaciones: propulsión proporcionada por nitrógeno, monóxido de carbono o hidrógeno molecular. ¿Y sabes qué? Una teoría es que Oumuamua era rico en agua, la cual está compuesta de hidrógeno y oxígeno.
Algunos creen que antes de que el cometa ingresara a nuestro sistema solar, el agua se congeló en hielo, en lo que se conoce como estado amorfo. Este tipo de hielo es poroso y está salpicado de bolsillos, al igual que mis jeans. La teoría dice que la radiación cósmica causó que parte del hidrógeno en las moléculas de agua se separara, acumulándose en los poros como combustible en pequeños tanques de combustible. Cuando Oumuamua entró en el sistema solar interno, probablemente se calentó lo suficiente como para que el hielo se convirtiera en su estado cristalino, cerrando esencialmente los bolsillos y forzando la salida del hidrógeno del cometa. Esto podría haber proporcionado el impulso propulsivo que podría explicar la aceleración. Si esta teoría es correcta, no hay vecinos cósmicos, solo una ciencia realmente impresionante. Bueno, aloha, supongo. Bienvenido a Rapa Nui, mejor conocida como Isla de Pascua. Este es un pequeño punto en el vasto Océano Pacífico, ubicado a casi 3.500 kilómetros de la costa de Chile. Esta isla es famosa por sus enigmáticas estatuas llamadas moais. Este lugar también alberga uno de los sistemas de escritura más misteriosos del mundo, el rongorongo. Fue encontrado en 27 pequeñas tablillas de madera. Durante años, historiadores han estado discutiendo acerca de la verdadera historia de estas tablillas y ahora podríamos haber encontrado la verdad. Los humanos pisaron por primera vez esta isla en el siglo XII. Durante muchos años fue el hogar del pueblo Rapa Nui. Este estaba bastante aislado allí en el Océano Pacífico hasta que los europeos llegaron al lugar en la década de 1720. Los europeos llevaron consigo muchos problemas, por lo que dejaron con vida solo una pequeña fracción de la población nativa. Más tarde, en el siglo XIX, un misionero llamado Eugenio Eiraud fue a la isla y descubrió tablas de madera con símbolos intrincados tallados en ellas. Él escribió sobre lo maravillosas que son, que había cientos de ellas en la isla y que se podían encontrar en cada hogar. Pero desafortunadamente no todas sobrevivieron hasta nuestros días. Solo nos quedan 27 de ellas. Algunas se deterioraron mucho por el clima, fueron quemadas o dañadas de alguna otra manera y ahora están dispersas por todo el mundo en museos y colecciones privadas. Muchos de los artefactos del idioma fueron trasladados a Tahití y luego a Europa por los europeos, quienes no dejaron ninguna en la isla de Pascua misma. Las 4 tablas sagradas encontraron su hogar en una congregación en Roma. Fueron estas las que se utilizaron en el reciente descubrimiento que mencionamos. Durante años los historiadores han discutido si este sistema de escritura fue creado por los propios isleños o si lo tomaron prestado de los europeos. Para descubrir la verdad, decidieron utilizar una técnica llamada datación por radiocarbono. Todos los materiales orgánicos como la madera, el carbón, etc., contienen una pequeña cantidad de una forma radioactiva de carbono llamada carbono 14. Cuando la vida llega a su fin, las cosas dejan de absorber carbono 14 y la cantidad que tenían comienza a decaer con el tiempo. Al medir cuánto carbono 14 queda en una muestra, se puede estimar la antigüedad de esta muestra. Así es como hemos descubierto la edad de muchos fósiles y artefactos. Y fue con este método que examinaron la edad de algunas tablas rongorongo. 3 de ellas fueron fabricadas a partir de árboles que crecieron en el siglo XVIII o XIX, lo cual coincidía con la llegada de los europeos a la zona. Sin embargo, una de ellas es anterior a la primera visita de los europeos a la isla. Existen 2 razones para creer que el pueblo Rapa Nui creó este sistema de escritura por sí mismo. Primero, el rongorongo funciona de manera diferente a las lenguas europeas. Descifrarlo es una tarea bastante difícil. A diferencia del inglés, este idioma cuenta con más de 400 glifos únicos, ninguno de los cuales se parece a ningún sistema de escritura conocido. Ha habido muchos intentos de descifrar este lenguaje, pero ninguno de ellos ha resultado exitoso hasta ahora. Y en segundo lugar, se muestra que una de las tablas es de alrededor del siglo XV, antes de la llegada de los europeos. El problema es que la datación por radiocarbono solo puede decirnos cuándo se taló la madera con la que se hizo la tableta, no cuándo se escribió en ella. Y dado que solo contamos con una tablilla como referencia, esto no es suficiente para estar completamente seguros. Por otro lado, ¿por qué y dónde conservarían madera cortada durante más de 200 años solo para tomarla un día y escribir algo en ella? Sin embargo, los antropólogos e historiadores dicen que es posible. La escasez de recursos madereros podría haber llevado a los isleños a reutilizar la madera a la deriva antigua, que podría ser siglos más vieja que la propia escritura. Esto es conocido como problema de la madera vieja en arqueología.
Además, la tabla parece estar muy bien preservada. Fue protegida de los insectos dañinos para la madera, la humedad y demás. Por eso ha sobrevivido a lo largo de los siglos. Lo que sea que esté escrito en ella probablemente era importante para el pueblo Rapa Nui. Todo esto son conjeturas e indicios, pero los científicos son cautelosamente optimistas. Creen que el rongorongo podría ser uno de los raros casos de invención de una escritura independiente, como los de los sumerios o los egipcios. Sin embargo, necesitamos más evidencia. En el idioma Rapa Nui, rongorongo significa recitar o declamar. No todos podían escribir, solo unos pocos selectos. Probablemente solo la élite de la isla de Pascua, principalmente hombres, conocía y podía leer este idioma escrito. Después de la colonización, ninguno de ellos sobrevivió. Así que ahora tenemos que exprimirnos el cerebro para tratar de averiguar qué está escrito aquí. En primer lugar, los académicos no pueden ponerse de acuerdo sobre qué tipo de escritura es. Ni siquiera estamos seguros de que este fuera su idioma. Pero incluso si lo fuera, no sabemos si se trata de una forma primitiva de escritura o un sistema completamente desarrollado. En la década de los 90, un lingüista llamado Stephen Roger Fisher creyó que podría haber descifrado la estructura del rongorongo. Su idea era que estas tablas transmitían cosmogonías. Las cosmogonías son historias o narrativas que explican cómo se creó el universo y cómo surgieron los fenómenos naturales. A menudo provienen de tradiciones y culturas antiguas como las que se encuentran en la Polinesia Oriental. Las tablas podrían haber tratado sobre temas como cómo comenzó el mundo, de dónde proviene todo y cómo se formaron diferentes aspectos de la naturaleza como las estrellas o las montañas. Esto también explicaría por qué solo la élite sabia podía escribir. Fisher pensaba que el rongorongo era una mezcla de sistemas logográficos y semasiográficos, lo que significa que algunos símbolos representan palabras habladas, mientras que otros representan ideas o conceptos. Para descifrarlos sería muy difícil porque requiere una memoria extensa y conocer el contexto, ya que los símbolos son más como sugerencias que como expresiones completas. Sin embargo, otros expertos en idiomas no estuvieron de acuerdo con sus ideas. Estos señalaron que había problemas con la forma en que había armado su teoría. Lamentablemente, Fisher no pudo demostrar esta hipótesis. Quizás son solo dibujos. Si observamos las tablas, hay algunas cosas que parecen reconocibles. Personas, animales, plantas y formas geométricas. Hay algunos pájaros. Uno de ellos se parece a una fragata, ave que el pueblo Rapa Nui asocia con la deidad Makemake. También hay peces, 100 pies y así sucesivamente. O al menos estos glifos se parecen a ellos. ¿Podría ser solo arte o una forma de decoración? Tal vez, pero hay algunos problemas. Los glifos muestran un alto grado de complejidad y estructura. También mantienen el mismo estilo. Por ejemplo, hay varios símbolos que muestran algo parecido a un humano con la mano levantada. La única diferencia son las cabezas distintas. Como si no fuera lo suficientemente complicado, este estilo de escritura único también utiliza un sistema conocido como bustrofedón invertido. Esto significa que cada línea alternativa se voltea boca abajo, por lo que no se parece a nada visto en otro lugar. No sabemos por qué giraron la tabla de esta forma después de cada línea. Pero todo esto demuestra que tenían algún tipo de sistema y organización detrás de estos símbolos. Además, parece que usaban estas tablillas todos los días con algún propósito práctico. Sin embargo, hay algo de esperanza para el futuro. Las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y otros programas informáticos podrían ayudarnos a entender los idiomas perdidos. Ya hemos comenzado a crear algoritmos que podrían ayudarnos a resolver